Good morning or evening, Matt. Oh no, estoy conectando. Good morning. Can you hear us? I can hear you. Can you hear me okay? Perfectly. Vision clear. Very good. That's a relief. Yeah. Let's see if we can get my screen share going, shall we? Of course. Okay. Let's just... Perfect. Okay, I'm just bringing up onto... It's the same as that happened yesterday, so I can see the notes. So you're gonna have to maybe change it to. There we go. Is that better? Okay. Perfect. I can't see anyone at so all I can see in front of me is my PowerPoint. So I can't see anyone. I'm not sure if I can fix that at all. The main thing is that you can see it and I can change the slides. So that's a big relief. Yeah. No se ve, esto sí que lo vemos, está en pantalla. O sea que si el panel es cómodo. No, pero no nos. Pero él quiere vernos también, la sala. Sí, esa es la cosa. Es esta cámara. Are you able to see me? I can see you, yeah. We see you in a small screen and we also see the PowerPoint slides. Okay. Is that me on a small screen? Is that okay? That's I'm not sure what else I can do with that. Él lo que quiere es verse a sí mismo. Ah, pues eso no es español. No se va a poder ver a sí mismo. ¿Cómo que no? No, no puedes. Cuando estás compartiendo pantalla no puedes. ¿Verte a ti mismo? Sí, en pantallitas chiquititas. O a los demás, al menos. A los demás sí, pero a ti Pues mismo eso. normalmente no quieres. Creo que es eso lo que estaba buscando. Es algo que, pero bueno, no sé tampoco si se puede Zoom, no sé si se puede que tengas dos monitores y que tengas un monitor tu pantalla y otra el PowerPoint en la pantalla completa, ¿sabes? Bueno, viene el técnico de oficina, claro, pero sí que puede hacer algo. Vale, dale. I mean, I know that I think that if you want to see us, I think that's possible, but I don't think you can see yourself. No. How do I see you though? Is that It's the conference room though, not like just me, but I'm not sure. Oh, okay. So it's just all it'll be is a shot of my own slides, right? At the front, like the one that we saw right at the beginning. Yeah, if you want, wait, maybe I can ask to take control of your screen. Maybe I can have a look. Even though I'm not very sure what to do, but 1 second.
I suppose the camera needs to be facing the audience for it to be of any value to me, to see an audience, because otherwise it'll be just from the back of the lectern, won't it? Okay. Okay, I've given you control of. I feel pressure. No, don't worry, it'll be fine. I'll just wing it. I'll just imagine you all there. No, like it's possible. All right, let me see. So the Zoom, where is the Zoom? If you hover up the top of the screen, it should bring down some, over to the left more, just hold it there at the top, I think. This one. No, oh, you're moving. Yeah, I'll stop. I won't touch anything. Oh, okay. Give me a I'll just put this down. Let's see. It works a bit slow, but I mean, I guess it's because you're on the other side of the world, so maybe things take a while. It shouldn't take any longer than if it's just down the road. Yeah. I wanted to open the Zoom to see if maybe, but it's taking a while to just put down the PowerPoint. I'm not sure. Why don't we just leave it how it was? Sure. Yeah, I'm happy. And when it comes to Q&A time, I'll just stop screen share and then it'll bring back the view of the room. Okay. I mean, do you feel comfortable that way? Because I don't really know why it doesn't allow you to. Yeah, no, I'll be fine. Okay. Oh, maybe. Oh no, you. Okay. If you have another monitor, if you have another computer, we're gonna be live streaming on YouTube, and it will be the same vision you would be having if you could see us. So if you want to see us, maybe you can put the YouTube live if you want. Yeah, no, I'm not going to worry about that. I'm just going to I'll just imagine in my mind what's in front of me, and I will just it'll be fine with just having my PowerPoint up. Which, incidentally, can you bring my PowerPoint slides back up? I mean, I can't see them now. The screen is kind of frozen on my side. Like I tried putting down the slides, just put them on in the toolbar, but now like the image is still like it's stuck. It's not doing anything. So I'll give you the control again. Okay. 1 second. All right, you've got full control now. Okay. Can you see my slides? Yes, indeed. And they're advancing okay? Perfectly. Okay, I just want to test one out. I've got a little video clip and I'm not sure whether it's going to play. And I just want to... Make every parenting moment count. Get free, proven, positive tips and ideas that can help you now and for the years to come. Triple P, backed by research, proven by parents. Try the online parenting program today. Could you hear that? Perfectly. And good image, works good. Okay, and I'll try one other, which is more a just a little bit of themed vision. There's no audio here, but are you able to see that image? Yes. That's really nice. Okay. Yeah. These are parents coming to a parenting Triple P seminar. Oh, it's just how I've read on articles, like the parents coming to the formation of like the classes they give, like the psychoeducation part where they're taught things. That is so cool. Yeah, so that's all that there. And then I'll just go back to the start to make sure it's all working properly. And so I will just
I can just mute myself at the moment. Just I won't say anything until you're ready to start, and then will someone introduce me, and then we're away? Exactly, yeah. We will we'll give like a little presentation, probably it's probably going to be in Spanish. I'm not sure Okay. it's going to be translated, but if you want, I can give you a cue, you know, I can just say, welcome Matthew, and then you can give start to your presentation. Yeah. Yeah, no, that's all good. So we're all set, ready to rock. Yeah, if you want, we can have a little 9-minute break. Yeah, I'll go and get a cup of coffee, and then I'll just leave things as they are on my screen. Once I've got these things working on these international things, I don't like to touch anything once I've got it set up. Okay, we'll talk to you in a few minutes. Yes, enjoy. You could, if you want, you can mute your audio if you want, so we can't hear your rehearsing. I'm not going to be making any noise anyway, so it's all right. Okay. All right then.
Estaba puesto de otro puesto. Tiene el micrófono. Otra vez, que creo que falta el que este ya está cambiado. Sí, otra vez y lo recojo, ¿no? Pues casi sí. Se puede cortarlo, ¿no? Vale, no se falta. Dale atrás si quieres y Hablar con él para ver para que lo sepa. All right, we've done the presentation. Thank you for being here. You can start. Was that my cue to start? Yes, please. Good morning, everyone. I'm very pleased to be able to join you this morning to share with you a little bit about our journey that we've been on for the last 4 decades, developing a population-based system of evidence-based parenting support. And I wanted to address 4 main issues. Why we need to focus on evidence-based parenting support if we're going to improve the life course outcomes of children and young people. I'm then going to move to considering the whole issue of the role of innovation and the research and development process that's needed to develop and maintain evidence-based practices and how these need to evolve and adapt over time. I'm then going to take you through a little bit of a journey around how to enhance the policy and social impact of research we do in the area of evidence-based parenting support, and then reflect a little bit about the challenges ahead and future directions. When we established the Parenting and Family Research Alliance in Australia here, we adopted a kind of a motto around good parenting is the clean water of children's mental health, well-being and resilience. And it seemed to us as a group of clinical researchers interested in parenting and family life and family intervention that of all of the potentially modifiable risk and protective factors that influence human development, none are more important than the quality of parenting children receive. There's an overwhelming level of evidence that supports the important role of parenting in influencing many different aspects of children's development, including their very early development in terms of the promotion of healthy brain development, right through to language and communication, literacy, children's executive function and self-regulatory capacity, how well they do at school, whether or not they develop conduct problems or antisocial behaviour difficulties. And I won't go through all of the different outcomes that have been studied in relation to the impact of parenting that are on this slide, other than to draw to your attention that if we're serious about reducing significant problems of children and young people, we're unlikely to be able to achieve this without a significant involvement of parents and families, particularly strategies that build the capabilities of parents to raise healthy, well-adjusted children. Now, the journey that I'm going to share with you really begins back in 1978 when I was a PhD student, just sort of really trying to work out what I wanted to do for my doctorate, and that I had a very early interest in the area of self-management skills and teaching parents the skills that they needed in a way that would enable them to transfer their learning to different topics, different problems, different siblings, different settings where difficulties were being experienced. So the whole notion of building the self-regulatory capacity of parents was fundamental, and it was seen as a fundamental process underpinning the maintenance of positive, nurturing and non-abusive parenting practices. Now, that theme of self-regulation has continued over the past 4 decades and has been summarised really in our book published by Oxford called The Power of Positive Parenting, Transforming the Lives of Children, Parents and Communities Using the Triple P System. Now,
what I wanted to draw to your attention is that this program of intervention began in that doctoral work as a home visiting, home coaching model, essentially for parents of preschool-aged children with early onset conduct problems, basically disruptive kids who are difficult to manage. The intervention was all delivered in the home, and it involved providing instruction, coaching, feedback to the parent about how they were interacting with the children. It was an effective intervention at the time, and in our multi-level system, it would be considered now to be a level 4 intervention. So it was of moderate intensity in terms of 10 sessions of individual coaching and training. But of course, that level of intervention delivered individually is quite expensive to deliver if you think about the time that's involved in getting there and having an individual practitioner deliver the program. And very early on in the life of the work that I was doing, became very aware that we needed a much more flexible, different way of engaging with the parenting population if we were going to make parenting support that was effective, culturally appropriate, fit for purpose, and relevant to the parents' life circumstances available to all families. And that's been the goal of Triple P. So we began with a preschooler age group. We began with level 4. And then over the next 3.5 decades, really, we've built a system of intervention that ranges from a media and communication strategy at level 1 right through to the most intensive versions of Triple P, which are about 10 sessions of individual targeted intervention for families with very complex presentations. So it's not just child behaviour difficulties we're dealing with, and it's not just the parenting problems that parents may experience. It's often associated with being at greater risk for child maltreatment. It'll be with families where there are significant mental health problems with the parent, or that there are problems that are making the parent at increased risk of harming their children in terms of child maltreatment. So in between the light touch, very light touch, and the most intensive, there's a tiered continuum of intervention. This is not a stepped care model in the sense you have to do level 2 to do level 3 to do level 4. It's basically selecting the level of intervention that's most appropriate to the needs of the parent and of the children and the social context that they're in. Now, what I want to explain to you is, and to take you through, is this 7-phase iterative model of research and development that has been behind the development of this as a system of intervention. We're going to begin with theory building and program development and the empirical validation of the intervention to show that it actually works and makes a difference, and then to take you through the different phases of evolution that have been necessary in order to scale the intervention globally. And you'll see within this model, it's embedded with a process of consumer and end user feedback and engagement through every phase of this 7-phase model. So the first phase is about theory building, the development of the content of the program, and empirical validation. The theoretical basis of Triple P involved this bringing together of different perspectives that were providing evidence-based tools that could be utilised within a parenting intervention that included social learning theory. And in the 70s, a number of the techniques and strategies in Triple P were drawn from the field of applied behaviour analysis, which were informed by developmental research, particularly research by Todd Risley and colleagues at the University of Kansas, who did some excellent work around the development of social competence in children, particularly language and communication skills. The work of Michael Rutter in the UK was drawn upon to really identify potentially modifiable risk and protective factors that related to whether parents had the capacity to implement the skills. And then, of course, Albert Bandura's work in terms of cognitive social learning theory provided a very strong theoretical basis for looking at self-regulation as a
core capability that was being focused on in Triple P, and this was all being done within a public health perspective, a whole of population, whole of community approach, where parenting support was seen as being, it should be accessible and available to all families. Now, the 5 key principles of Triple P haven't really changed from the beginning, and they included creating a loving, safe, interesting, and I might say healthy environment for children to be raised. And this is teaching parents the skills of how to create a positive learning environment. This is not just about praise, attention, and encouragement. It's also about responsivity to child-initiated interactions, where parents can respond with attention and interest when children initiate requests for help, when children want to show parents things that they've discovered or they've created, but in an environment of boundaries and limits and assertive discipline. So children understand what's appropriate, and parents have the confidence to be able to set boundaries and limits and to back up if they need to. This is more likely to work when parents have realistic expectations of their children, themselves, and anyone else who looks after their kids, so that they're not being unrealistic. And none of this is going to work really unless parents take care of themselves as a parent. If you're lonely, miserable, you're isolated, you're overwhelmed, you're living in poverty, it's so much more difficult to be caring, kind, consistent, positive, and so on in your interactions with children. So the 17 core strategies that were initially used in Triple P fell into 5 core groups: developing good, positive relationships with children, encouraging behavior parents like, teaching children the skills and behaviors they need to do well, guiding children's behavior by providing boundaries and limits, and then responding to more challenging and difficult behavior if kids were violent or aggressive or threw tantrums. There are different groups of strategies that are used in different age groups in the Triple P system, but this is fundamentally the strategies for parents of children between the ages of 2 and 12. I'd mentioned previously that this notion of self-regulatory capacity is being key, and this is based on the idea that parents need to learn how to self-manage their own behavior, their thoughts and emotions in parenting situations, so that Triple P aims to teach parents the tools of personal change, things like goal setting, checking out whether you've achieved what you set out to do in terms of self-evaluation, self-efficacy, increasing that sense of belief in your capacity to do the task in front of you, having personal agency so that you not only believe you can do things, but you have the agency to make changes. And when change occurs, you attribute it to your own efforts. When parents develop problem-solving skills so that they're not just learning how to apply the strategies that they've just been introduced to a particular concern of one child in the family at a particular time in that child's life, but also how to flexibly apply what they're learning to the changing behavior patterns and needs of children as they're moving through different stages of development. And of course, the more parents are able to do this with a sense of self-sufficiency, that they're doing it with the minimally sufficient level of support they require to get on with it, this is the formula for reducing the need for further support, either by a professional or by anyone else in the parent's life. And so the whole idea is you're building this sense of agency. And if parents are developing this sense individually, and there is more than one carer involved in the lives of that family, you develop this sense of family agency. We as a couple, we as a family believe we have the knowledge, skills, and confidence to do what's in front of us. And then if you think about this process applied to a neighborhood, to a community, that's the collective sense of self-efficacy and agency. We as a society, we as a community, we as a village, we as this place feel we have the knowledge, skills, and confidence to raise our children effectively. So when I was mentioning this level 5-level intervention, and the intervention's development started with level 4, the next level that was developed was level 5. And I'll just run you through the gradual progression of each of the
different program variants that are being developed. So level 4 then moved to developing a group version of this program for 10 to 12 parents, and then a self-help version of the same program, but with the same level of intensity of the intervention in terms of content that's being covered in the program. Then a lighter touch version was developed for primary care, which was a 4-session, 20 to 30-minute intervention that was delivered by public health nurses, community child health nurses, general practitioners. And then there was an Indigenous version for First Nations populations in Australia of that level 4 group intervention. And then lighter touch interventions were developed around a seminar series, a 3-session, 90-minute seminar program that was developed as a transition to school program, was initially developed, and then a similar one for parents of teenagers as they were transitioning to high school. And then we worked on 2 or 3 different television series that were part of the media and communication strategy. These were observational documentary programs on broadcast television. And then we moved to a group version of level 3, which was a discussion group series that were age and topic specific, like topics such as bedtime problems, or dealing with fighting and aggression, or dealing with tantrums. Then Pathways PPP was developed as a level 5 intervention for parents of children who are at risk of harming their children. These were parents who were often using a lot of corporal punishment, and they were on the edge of care in terms of having children removed because of maladaptive parenting practices. And then the Stay Positive strategy was developed as a media and communication strategy to, as a level 1 intervention, to promote the whole idea that reaching out for parenting support and advice is, first of all, healthy, normal and desirable, non-exceptional. It's just something you do. And that Stay Positive was then we moved to the development of a whole strategy focusing on the parents of teenagers, Teen PPP, and the various options were developed there. And then a similar set of strategies for parents of neurodiverse children, parents of children with developmental disabilities. From there, we then developed an online version of the level 4 program for parents of 2 to 12-year-olds. And then as the intervention continued to evolve, we developed versions at level 5 for parents of children who are obese and overweight, that's lifestyle PPP, parents of children who've been through separation and divorce, that's family transitions PPP, and then parents of children who've been peer victimized or bullied, that's resilience PPP. And then parents of children who were anxious, that's fearless PPP, and then parents of infants, which is baby PPP. And now we're starting to merge into the online variants of these programs. So what you see as an evolved system of intervention that has a number of different delivery options, what it's been crying out for is an integrated theory to explain the mechanisms that might account for population level change. If we're trying to reduce the prevalence rates of child maltreatment, if we're trying to reduce the number of children who develop social emotional behavioral problems, then we've just recently published this article in Clinical Child and Adolescent Psychology that is talking about the levers in a population level theory of change that might explain changes in child outcomes and changes in parenting at a population level. And of course, if you think about the factors that might be potentially modifiable within this model, you've got the features of the program itself that can be varied in one way or another. You've got the way in which parental concerns that are known in the community are addressed by the program itself.
You've got the creation of a motivational context where it becomes healthy, normal, and desirable to do a parenting program. You've got the way in which the program itself addresses parental distress. There's a lot of parents of kids with behaviour problems who themselves have mental health difficulties. Then you've got parental cognitions, their beliefs, their assumptions, their attributions that might influence the way in which they engage with a program and the way in which they adopt parenting practices. So this is a putative or a speculative model, if you like, of the kinds of changes that we need to take into account if we're going beyond just focusing on individual children and individual families to look at whole of community change. And so from the perspective of an individual parent, they can begin Triple P at any stage of the child's development. And so one of the first things to work out is in this diagram, it's sort of capturing, okay, what's the age of the child? Okay, this is a primary or elementary school age child. The parent has got considerable concerns about the child's behaviour. So the behaviour is classified as moderately difficult, which is indicating that perhaps they need a level 4, at least potentially a level 5 intervention that could be delivered on an individual basis. In this case, the parent has got a significant mental health problem, such as a history of depression. And if they've been through a significant life transition, such as separation, divorce, that might be another complicating factor, that you would dial up a solution that is fit for purpose, that's appropriate to the parent's presentation and level of need. Now, when you think about the building of an evidence base, the case example for Triple P is really quite a long journey. If you think about the program development beginning way back in 1978 with my own work, I was studying this for many years before we even gave the program a name, and we gave it a name in 1993. We only began international dissemination of the program in 2001. And what you see plotted here is the growth once we had a mechanism for dissemination that was accelerated further when we published the first population trial of Triple P showing population level impacts of this intervention. But if you think about a body of evolving evidence, there are now over 800 different studies that have been published on Triple P. There are 198 randomized controlled trials. There are 1,700 authors from 551 institutions across 42 countries who've been involved in research on Triple P. And the level of evidence just continues to evolve, and it gets, as the developer of the program and as a lead researcher, we find it hard enough to keep up to date with everything that's being published on Triple P. But the interesting thing is that the early studies were pretty much all done by developers. But we're now up to the point where 65%, nearly 2/3 of all the studies on Triple P have no developer involvement, so they're independent of us. There are a couple of landmark studies that I just want to draw to your attention because they relate to the capacity of a program like this to produce population level change. As I said before, the first study was published in Journal of Primary Prevention in 2008, but the most important study was a randomized place-based intervention funded by the CDC in the United States, evaluating the Triple P system in South Carolina, 18 counties randomly assigned to be Triple P systems counties or controls or care as usual counties, showing significant impacts on population level indices of child maltreatment. That finding has just recently been replicated, which I'll draw to your attention in a moment. There was another study in Ireland that showed in a quasi-experimental design, showed population level impacts on social, emotional, behavioural problems in children. And this is the most recent evaluation of Every Family, which was a trial that specifically focused on 3 to 8 year olds living in the most socially disadvantaged communities.
64 of these communities were identified in Queensland and New South Wales that were carefully matched, and then half the communities received the Triple P system, the other half received care as usual. This paper is under peer review at the moment. But after 2 years of intervention, the Triple P systems communities had lower substantiated rates of child maltreatment, Cohen's D, medium effect sizes of 0.57, and lower rates of notification, whopping large effect sizes of Cohen's D of 1.86. We have recently been funded by the Australian government to roll out the system, the Triple P system, to make it freely available to all families and carers in Australia. The initial offer has been the Triple P online program for parents of 2 to 12-year-olds, Triple P for baby, and Fearless Triple P. This has just been going 18 months, and in that time, over 200,000 parents have accessed the program. And interestingly, from a government perspective, their concern about whether this would be effective with more vulnerable groups, such as First Nations parents, Aboriginal and Torres Strait Islander parents, or parents who speak a language other than English, or families with an Australian government concession card, which is an indication of social disadvantage and poverty, parents who were in the LGBTQIA plus community, families living in step or blended family households, and sole parent households. The good news is that the preliminary data from the analysis of the rollout of these first wave of parents is showing very similar intervention effects for all of these high-risk vulnerability groups. And they're doing as well, if not better, than the non-vulnerable groups who are participating in Triple P online. The major outcome that we're tracking is changes in parental self-efficacy, which is increasing very substantially, and changes in behaviour problems that parents are reporting. Now, interestingly, we're finding that regardless of the level of exposure of the parent, because remember, not all parents who begin an online intervention will complete it, but we're finding that even after one session, we're getting effect sizes of about 0.3. After 4 sessions, it's about 0.5. And after the full 8 sessions of Triple P online, it's up to 1. And so that's a large intervention effect size that's been... Make every parenting moment count. Get free, proven, positive tips and ideas that can help you now and for the years to come. Triple P, backed by research, proven by parents. Try the online parenting program today. This has been a game changer because it's made parenting programs accessible to families free of charge throughout our whole country. And so that's been a really encouraging development. So that is all part of the research and development phase. The next phases will be quicker to go through, but I just wanted to make sure that you understand the context behind the capacity to influence government investment at a policy level in evidence-based parenting support. So we've done all this research and done this from a university base. We needed a sustainable system of professional training and accreditation. We've now trained or run over 10,000 professional training courses worldwide. There's been over 150,000 training places, over 100,000 unique practitioners, millions of families are accessing this intervention. The key features of the training system were the training is relatively brief, and for most people it's an in-service training model rather than pre-service. The practitioner training and resources include participant notes, practitioner kits, workbooks, video materials, tip sheets. There's a lot of resources that practitioners are able to access. And the fundamental goal of the training is to increase practitioners' self-regulation. The activities that are associated with these, the outcomes we're seeking to produce, are the modelling of the core consultation skills, practice within the training environment, and receiving peer and trainer feedback, constructive feedback.
They're able to access the resources, and the goals of the training, the activities are geared towards promotion of those 5 key areas of self-regulation: self-management, self-efficacy, personal agency, self-sufficiency, and problem solving. And so the outcomes that are typically observed when we evaluate the training is that practitioners do increase their conceptual and theoretical knowledge of the intervention, they improve their consultation skills, and they improve their self-efficacy. They are then able to effectively deploy the tools and resources that they've been introduced to and can access now, in part online, in part is physical resources that they're using. And they've got much greater self-efficacy in terms of their capacity to implement the programs with fidelity. So we've done a lot of research on evaluating the training outcomes. The most recent study we've published involving 37,000 practitioners from 30 countries, highly significant improvements in self-efficacy and consultation skills over time. Very few country differences, very few professional differences, whether you're a social worker, a psychologist, an educator, family support worker. There's a similar pattern of improvement. And since COVID, of course, we were very concerned because we had to pivot quickly to the delivery of Triple P as an online training experience. The good news is that we found no significant differences in video conference-based or in-person training on any of our outcome measures. And we've been able to maintain a very high overall level of satisfaction with the quality of training that's occurred. So the training system needed to be developed. We needed to develop the outcome measures and tools. This is an accessible measures library that's free. You're able to access it. And there's been a variety of assessment outcomes or assessment tools that are in the public domain that you're able to utilize and use in the implementation of Triple P. And might I say, most of these or many of these resources and tools, including the online programs, have been translated into Spanish. And so there are Spanish versions of these programs. The fourth domain is the development of a dissemination and scaling strategy. Look, I'm a clinical researcher, a clinical academic, develop programs, do research. I'm not in the, my skill set is not in business. It's not about scaling and the marketing of evidence-based programs, so we need partnerships. Triple P is owned by the University of Queensland, my employer, and we've entered through with UniQuest a technology transfer agreement that has brought an industry partner to work with us, Triple P International, to disseminate Triple P globally. Triple P International is a social enterprise. It's a B corporation. Its headquarters are in Brisbane, where the administrative base for all dissemination and implementation takes place. Similarly, for training and training coordination, the administrative centre and operations centre and the finances are all managed from Brisbane. So human resources, communications, publication and licensing and legal all come from our operational base. There are country offices in 7 different countries in New Zealand and Hong Kong, Canada, the US, Chile, United Kingdom and Germany. And there are strategic partner relationships in other countries such as Japan, Netherlands, Belgium, Turkey, Switzerland, and Costa Rica. A lot of the training has been conducted in Australia, in the UK, and the United States, where there's the largest number of trained providers. But practitioners have come from 72 countries, and training has been delivered in 32 countries in person, on site in those countries. The fifth area is the development of an implementation framework, and we've written extensively about building a model of implementation support that builds upon this whole notion of self-regulation of organisations so that they're able to become as autonomous and independent in their self-management of the implementation of Triple P without continuing reliance on dissemination organisations such as Triple P International. And so a number of different strategies have been developed to promote the fidelity of implementation. One is
peer-assisted supervision and support. We call it the PASS model. This is a strategy for practitioners meeting with their peers regularly to review their implementation of Triple P, whether it's group or on an individual basis, to promote fidelity of implementation. There are other committees that have been established to essentially promote the sustained high quality implementation of Triple P. And these are internal quality control processes that have been established through Triple P International that they self-manage. One of the things, of course, that we're really interested in is who becomes a champion. About 90% of practitioners trained engage in personal championing of the program by recommending it to their colleagues and families and friends and clients. And the strongest predictor of becoming an advocate for Triple P is the practitioner's perception of the value of the program, its usefulness, and certain desired features in the program, one that is evidence-based, and then practitioners really like the self-regulation framework. However, that's different from becoming a public champion. And a public champion will advocate for the program at a policy level, at conferences, in the newspaper, in the media, and so on. And there's a smaller number, about 5%, who become public champions, but those who do were more likely to do so if they saw the program as being very useful and had a mandate in their professional role. In other words, their seniority of position that enabled them to do that. Okay, so when we think about, sorry, I'll just jumping ahead, the quality improvement processes that are needed, we have a strategic plan. We had to develop conflict of interest management strategies. And of course, because the University of Queensland owns the program and there are staff who are program developers but are also doing research, then it's got to be extremely transparent about how everything works. And so there's a conflict of interest management strategy. There's a Triple P provider network that's been set up, a trainer network, and there are periodic surveys of both parents and practitioners called the MySay survey that is seeking advice and guidance. Now, when you think about the creation of pull demand, that is the appetite in the parenting population to participate in a parenting program such as Triple P, this is just an image of parents attending a Triple P seminar being delivered in a local school in far north Queensland at the moment in a city called Cairns, which is undergoing huge flooding right now at the moment. But parenting, in order to make it something that is desirable, acceptable, something that parents are hungry for, it's not just about marketing or promoting of it, it's creating the appetite. So parents themselves see it as being really, really important to children's well-being. When COVID hit, we needed a nimble strategy to start addressing the needs of parents that were different from a pre-pandemic era, so that we developed a 20-episode podcast series, a 12-episode television series, none of which had funding, but we felt it was essential to do. Ongoing innovation is the hallmark of Triple P. Our latest program is just about to be released. It's called Family Life Skills Triple P. This is a trauma-informed intervention for focusing on parents who've had a history of trauma. The foundational trial was published in Behaviour Therapy just this year. But the program keeps evolving. We've got a new online program called Play Well Triple P for dealing with sports parenting issues. This is parenting behaviour on the sideline at children's organised sport. There's a lot of negative parenting that takes place that decreases kids' interest in playing sport, being part of a team. And so we've developed a brief online intervention that's associated with text messaging twice a week in the first season that the child is playing the sport, that we've been able to demonstrate increases positive sports parenting and reduces negative parenting on the sideline. This year, we're about to release Resilience Triple P, Stepping Stones Triple P, and Family Transitions Triple P online. And which will mean that there are now then 6 programs that will be available free to all parents in Australia as
as the government is continuing to support the dissemination of the online versions of Triple P. Teen Connect Triple P is the version of Resilience Triple P to deal with peer victimisation that is being trialled with adolescents at the moment. This is adolescents with significant mental health problems and who are peer victimised. There's a new seminar series about parenting after the pandemic that's being trialled in about 380 schools in South Australia, Victoria and Queensland. We have a new online program called the Alliance of Parents and Teachers, which is about homeschool communication. And the final program we're working on is Our Place, Our Future, which is a schools-based intervention to promote parenting for sustainable living, linked to the UN Sustainable Development Goals. The final area is effective professional learning. For 20 years, we ran the Helping Families Change conference, mainly for Triple P practitioners. In 2020, I realised that we needed to make sure that we joined the dots and we drew all the evidence-based programs together, and we held our inaugural International Congress on Evidence-Based Parenting Support in June this year, which was a great success. 61 countries had delegates, and it was delivered as a virtual program in 4 time zones across 3 days of continuous programming. We've been working a lot on the development of practitioner seminars and masterclasses that are designed as fit-for-purpose specific responses to practitioner questions that are delivered as part of a quality maintenance process. And then when we start thinking about making an impact, the Parenting and Family Research Alliance was formed to develop a collective voice that was independent of government and not related to any particular brand or program. It was about the promotion of access to evidence-based programs, and our work has included this international congress that is now being combined with the concept of post-congress action circles to promote greater policy impact of the research in evidence-based practice and greater impact on service delivery, which will mean more and more children and families are accessing evidence-based parenting support. And we have to speak up about this because funding is terrible for funding parenting research in our country. We've partly done a shame and blame, drawing to the attention of the population of researchers and policymakers how little funding has been provided in the field over the past decade in the area of parenting. 0.25% of all funded research through the ARC, the Australian Research Council, and NHMRC, National Health and Medical Research Council, focuses on parenting. It's not good enough. The challenges ahead are to link the capacity of parents to influence the way in which their families operate. And if you think about the UN Sustainable Development Goals, we've recently argued, and I'm pleased to see that WHO has also recognised the crucial importance of parenting to a number of the different Sustainable Development Goals that the UN has been calling on all nations to be involved in. So my call to action really is, let's implement what's known to work and to do it properly. All programs have to evolve to remain relevant. Programs get out of date pretty quickly, and they need to be refreshed and revitalised and linked to the current concerns of the current generation of parents. We need to advocate to government for greater investment in ongoing research and development and implementation at scale. The stakeholders who are involved all have to be at the table to scale these interventions appropriately. But we should not compromise on the crucial importance of creating a society that genuinely values parenting and parenting support informed by quality evidence. This is my disclosure statement, just to draw to everyone's attention that Triple P is owned by the University of Queensland, and royalties are received by the university that are distributed across the faculty, the school, the centre, and contributory authors. There are about 13 contributory authors. So thank you very much for your attention, and I'd be happy to take any questions at this point.
So I'll just stop sharing. Hopefully you were able to hear all of that. Thank you, Professor Matthew, for your presentation. The program has maybe 30 years. It's very difficult to make interventions and to evaluate the efficacy of the interventions. We have some questions to comment. For example, if do families have more problems with their children in childhood or in adolescence? Maybe I think that it's interesting. I think there are many parents who feel prior to puberty they've done pretty well in raising their kids, and then only to realize there's a whole bunch of new challenges and problems that they experience with their teenagers. And so I mean, I think it's similar proportions of children in each age group are experiencing social, emotional, behavioral difficulties. But the nature of the challenges that parents confront, you know, in theory, you should be thinking, okay, if you have effective early intervention in the first couple of thousand days of life, you're less likely to have problems at later stages of development if those interventions have been successful. However, there are many challenges that can arise that weren't anticipated. I mean, kids get sick, you have losses, you've had COVID, we've had floods and natural disasters, we've had wars, things that are hugely challenging to parents regardless of the age of children. So my view on this is that every stage of the life cycle, including right up to, I mean, I'm 70 now, I've got kids who are in their 40s and I've got 5 grandkids, and we're still parenting. And we're going to parent until we die. And so I just think we have to get into our mindset that there is no silver bullet. There's no single stage of life that if you intervene with parenting, then you're going to prevent all other problems occurring. That's just simply not going to happen. We need a system of continuous engagement in parenting programs that are age appropriate and fit for purpose, so that parents can enter and exit and re-enter and exit. And they can do that throughout their life as a grandparent and as a great-grandparent. What the program, like for example, Triple has a beginning and has an end. And what happens when families return? When families return to neighborhood after completing the program, because it's the more difficult, the more difficulty. What happens when families return to the neighborhood after completing the program? Well, most of the time they're doing the program in their neighborhood, so they're not leaving their neighborhood to do the program. Secondly, that the ideal scenario is where others in the parents' social support network, like partners or extended family members or friends in their social network, participate in Triple P as well. And so when you get parents who do a parenting program and they're returning or living in a neighborhood, for example, that is you know, a high crime rate neighborhood, the evidence basically shows that the parents hold on to the learnings. They don't just slip back into do the old ways that were problematic for them. And most of the data is showing that whatever changes you get from pre to post intervention tend to be maintained by the parent. So I'm very optimistic about parents' capacities to have a light bulb moment where they realize that how they've been tackling things in the past weren't working for them. There are some new ways that are working much better, and everyone is winning. Their children are winning, they are winning, their family is less conflictual. And why would you want to let that go? Well, they don't. They want to hold on to it. And this is very true.
And does family structure, for example, stepfather or single mother, affect parenting skills, parenting abilities, or it's not with relationship with family structure? I think there's very little evidence showing that parents from different family structures do better or worse in doing triple P. The evidence that I was mentioning earlier about our national rollout is showing that single parents and parents from step or blended families seem to be doing just as well or poorly as other families. So there are some unique challenges, of course, when you're parenting solo or that you're parenting in a step or a blended family situation. But those same parents are still capable of learning, capable of benefiting, and are able to engage with triple P quite effectively. So I would say that rather than thinking about is there a particular family type or a configuration that's going to be doing much better than the others, we found that there are very few moderators of intervention effects, very few socio-demographic moderators, for example, when parents do the program, that will differentiate, say, wealthy parents from less wealthy parents, or parents who are better educated from those who are more poorly educated. They're far more similar in their outcomes than they're different. Okay. Which is good news, because it means that you can advocate with confidence that a single program is able to speak to families with quite diverse needs. Okay. And maybe sorry. Yes. No. Maybe the last. If you want the last question. Maybe, okay. The last question. Many thanks, Professor Matthew. For improvement in child adjustment, must be there a change in parenting practices, an improvement in parental adjustment, or both? It's more important to parents change their practices or to change them to I think the vehicle for changing parental adjustment is having parenting practices that actually work. Because one of the things that can contribute to parents feeling stressed, miserable, overwhelmed, depressed, is when the strategies that they're using with their kids are not working. And they're constantly confronted with the fact that it doesn't matter what I do, it makes no difference. And so I think it's very, very difficult to change parental adjustment without concurrently looking at how to work with parents' goals and aspirations around parenting. And because changing parenting itself leads to parents feeling much more confident, that they've got much higher self-efficacy, they're less stressed, their homes are less conflictual, it's quieter, it's more peaceful, then that's the environment where there are many changes that are then possible in parents' stress levels and associated mental health difficulties. Now, this is not to say that there aren't adults there with very significant, serious mental health problems that need to be treated, like addictions and psychosis or chronic depression and so on. But there's increasing evidence to show that parenting programs add value to adult-focused treatments for those problems. And in fact, I would say that an adult therapeutic service that ignores the fact that a person is a parent and doesn't provide any parenting support is a very incomplete intervention, because family conflict is a major predictor of relapse after successful treatment of an adult therapy. So I think it's very important to just remind ourselves that parents live in families, and it's extremely important to most parents that they get on well with their kids. I find it really hard to believe that parents can feel great about themselves if they feel as though they're failing in their role as a parent. Yeah, both are. And that's why it's so important. Yeah.
Okay. Many thanks. We finish with your conference. Many thanks, Professor Matthew, for your absolutely brilliant conference. We think that a triple program is very interesting and it's very necessary for families and for children. Well, thank you for the opportunity to participate this morning. And I'd just like to give a little plug for the International Congress of Evidence-Based Parenting Support is on again in 2025 in June. So watch out for it. Thanks so much for your time and attention. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Vale, entrada. Pues la hora. Pero vamos justos. Sí, vamos juntos. Charlie. Ramon. Hola. Muy buenas. Hola, a ver, que no me da. No sé por qué no me va esto. A ver si me va. Perfectamente, ¿eh? Parece como si no tuviera entrada para los cascos. Está perfecto, ¿eh? Sí, pero ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, sí. Lo que pasa es que yo no escucho por los cascos. Si hubiera sido mejor escuchar por los cascos. No sé por qué. A ver si me puedes ayudar, Javi. Si le preguntamos, no sé si le aprovecha que sí lo escuchamos. Él dice que sí, que lo. Vale. Sí, no, que quiere conocerlo. Me duele un auricular, pero no va. Bueno, tenemos que hacerlo sin cascos entonces. Sin cascos y así. Sin cascos hubiera. Sí, porque no sé por qué no van. No van, ni tampoco me van unos que tengo aquí de otro altavoz. No sé, porque estaba probando ahora y no. Está perfecto. Estupendo. ¿Quieres que arranquemos ya? Cuando ¿Ramón? vosotros queráis dejarme subir las transparencias un segundín. No, tranquilo. Luego las tienes que mandar Sí, no hay problema. para que, como hacer el montaje. Esto quiero dejar después ahí subido en la web, ¿no? No, que va. Esto es simplemente para luego cuando vuelven a, o sea, cuando montan el vídeo, entonces utilizan las diapositivas para cuando falle, o sea, para que tenga mucha más imagen. Bueno, cuando vosotros me digáis, yo empezamos. Vale, ya vamos a acabar ya la entrada. Pues esta se ve muy bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, arranco yo. Se ¿vale? cortan un poco, ¿no? Yo los veo bien aquí, pero ahí se cortan, ¿no? ¿Qué va? Se ve todo estupendo. Lo veis bien, ¿no? A mí se me Tamaños. cortan un poco al ver la pantalla completa. Bueno, o si no, pues no la pongas en completa. La pongo así, vale. No, Así la veis bien, ¿no? Bajar el tamaño de la letra un poquito. Pero la bajo un poquito. yo creo que bien. Vamos. Bajan un poquito y ya está. Ahí, ¿no? Ahora sí. Arranco. Sí, ¿podemos empezar ya? A continuación vamos a contar con la inestimable aportación del profesor Arce, experto en lo que es la parte negativa o oscura del parenting. O sea, cuando hay que intervenir porque los padres no pueden hacerse cargo de los hijos. Es las situaciones de maltrato. En estas situaciones, pues no siempre hay dudas acerca de si siguen un mismo funcionamiento que la psicología natural o los padres que se denominan pues, o se consideran como que son normativos, que son capaces de establecer las normas, y aquí aparecen tamaños del efecto tan grandes como que, mientras que al padre que, digamos,
autorizativo, tal, las tipologías normales, no se le percibe, es un tamaño de efecto del 5%, un tamaño de efecto pequeño. En estos casos, los tamaños del efecto son realmente grandes y el daño puede ser también muy grande. Entonces, por favor, profesor, cuando usted quiera. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al grupo por darme la oportunidad de presentar lo que nosotros hacemos al respecto. Como bien has dicho, nosotros nos dedicamos a la parte de los efectos adversos y los efectos ocultos de la socialización, especialmente porque lo que es el maltrato de todo tipo se produce básicamente en el contexto familiar y por el grupo primario, incluido también el abuso sexual. Es precisamente en lo que me voy a centrar hoy. No es precisamente el más prevalente, lo que tiene la mayor prevalencia en maltratos, pero sí que es el que más llama la atención y el que tiene una especial problemática, porque ya entra en este caso normalmente en términos judiciales, y al entrar en términos judiciales nos lleva a tener que crear una serie de herramientas de demostración de lo que va a ser el daño, del testimonio, en este caso del menor o de la menor, y poder demostrar el caso judicialmente. Si no, el recorrido es prácticamente ninguno, y además si no se puede demostrar judicialmente, seguirá en esa situación de abuso y de maltrato, en este caso de abuso sexual. Bien, lo primero que es necesario aclarar es que paradójicamente no contamos con un modelo conceptual de abuso sexual infantil, ni con una definición compartida, ni siquiera tenemos una definición general de lo que es infantil en este caso. Nos queda ahí bien el concepto, pero resulta que, claro, ahí podemos abarcar un amplio abanico de edades sobre la posibilidad legislativa que se le da a los menores para decidir sobre su sexualidad, y a partir de ese momento deja de ser abuso, a partir del momento en que tiene capacidad para consentir y para decidir sobre su sexualidad. Esto nos lleva a que el concepto sea un concepto más jurídico, en el cual nosotros prestamos un asesoramiento, y ese concepto jurídico varía de unas legislaciones a otras, varían las edades, varía básicamente todo. Incluso, por ejemplo, aquí en España, pues el concepto de abuso sexual como tal pues ha desaparecido y ahora pasó a ser todo agresión sexual. Esto tiene unas implicaciones judiciales, unas implicaciones también para la victimización totalmente diferentes. Por tanto, ni siquiera hasta tenemos el concepto como de abuso. No obstante, esto no quiere decir que le llamen abuso, le llamen agresión, etcétera, pues no quiere decir que nuestra responsabilidad o nuestro trabajo, primero científico y después también a nivel forense, no sea crítico y sea determinante al respecto. Bien, la situación está tan poco clara como que para el mismo concepto de abuso sexual infantil, que es el más generalizado, existen otras denominaciones también al mismo tiempo que se refieren básicamente a lo mismo, pero que se operativiza de forma un poco diferente. Pues pueden ser child sexual abuse, child sexual victimization, child sexual exploitation, adverse sexual experiences, unwanted sexual experiences. Todos estos básicamente se están refiriendo a lo mismo, pero con operativizaciones un poco diferentes. Bien, en todo caso, si buscáramos una varianza mínima compartida, podríamos decir que el abuso sexual es cualquier tipo de acto sexual entre un adulto y un menor. Ahora bien, ¿qué es un menor y qué es un adulto? Eso ya es variable. Nosotros hasta hace relativamente poco tiempo, aquí en España, un menor era aquel que tenía menos de 13 años o menos. Ahora hemos pasado a los 16 años, y es cierto, la legislatura ha creado una variabilidad que puede con respecto a lo que es un adulto. En principio sería un adulto todo aquel que pasara de los 16 años, pero ha creado un concepto ahí de variabilidad
que después curiosamente no tiene una aplicación como tal en los juzgados, porque no se puede aplicar si la edad es parecida en términos de desarrollo de uno de 18 a uno de 16, eso no existe medida al respecto, simplemente existiría si tiene capacidad para conocer sus actos o no tiene capacidad para conocer sus actos, nada más. No se puede aplicar otro tipo de cosas. Pero bueno, ese es un tema un poco diferente. En todo caso, dejémoslo entre un adulto y un menor, cualquier tipo de actividad sexual, porque en este caso entiende el menor aquel que no tiene capacidad para consentir y para decidir sobre su sexualidad, y está definido legalmente cuál es esa edad. Bueno, ¿de qué estamos hablando a nivel de tasas de prevalencia? Bueno, claro, si vamos viendo lo que dice la literatura, pues nos encontramos pues, que hay una revisión metaanalítica de Stoltenberg de 2011, en el cual pues, establece unas tasas de un 11,8% para la población general a nivel mundial, un 18% para las niñas y chicas adolescentes y un 7,6% para los niños y chicos adolescentes. Claro, lo que ocurre aquí es que estamos mezclando definiciones totalmente diferentes que no hacen que sea comparable o que se puedan unir en un mismo estudio todas estas tasas de prevalencia. Por tanto, son una cuestión aproximada, por así decirlo. Si bien metodológicamente el trabajo es impecable, resulta que en términos de medida no es un dato verdadero, por así decirlo. En España, un estudio reciente pues ha encontrado, ajustado a nuestra legislación para como estamos ahora mismo, que hay un 9,2% de los niños y adolescentes y un 22,1% de las niñas y adolescentes pues han sufrido, sido objeto de abuso sexual infantil. Bueno, si bien no podemos decir cuáles son las tasas, sí que observamos de forma sistemática, se mida como se mida, que las niñas tienen mayores probabilidades de sufrir un abuso sexual infantil que los niños y adolescentes, y que aproximadamente está un doble por ciento de probabilidades. También en una revisión metaanalítica sobre las consecuencias que pudiera tener el abuso sexual infantil a nivel psicológico, pues medidos en población adulta que haya sido objeto de abuso sexual infantil, en este caso con alguna resolución que lo avalara como abuso sexual infantil. Por tanto tenemos un gold estándar que nos dice que así ha sido, y encontramos que el daño es mayor en las niñas, además de que tienen mayor prevalencia, y también que en los niños, y que la probabilidad también de sufrir daño es mucho mayor en las niñas que los niños. Aproximadamente hay un incremento en la sintomatología internalizante con respecto a la población que no ha sufrido abuso sexual infantil, entre un 20% en los niños y adolescentes y hasta un 42% en las niñas y chicas adolescentes que hayan sido objeto de abuso sexual. Y estamos refiriéndonos a una medida después cuando ya son adultos, es decir, que se ha cronificado y ha sido una medida, un daño continuado. Bien, cuando estamos en un contexto forense, lo que nos van a solicitar para poder demostrar el caso son dos tipos de pruebas. La primera de prueba es el daño psicológico. El daño psicológico, ¿por qué el daño psicológico? Bueno, el daño psicológico nos lo van a solicitar porque realmente lo que va a quedar normalmente después de un abuso sexual infantil es básicamente daño psicológico, y como vemos en esta transparencia, el daño psicológico forma parte de las secuelas o de las lesiones que deja la victimización delictiva. De tal modo que si no tuviera lesión o no tuviera una secuela en los delitos cometidos contra las personas, pues judicialmente ya tendríamos un problema. Y es que al no tener daño no tendríamos víctima. Por tanto, se puede definir un delito con víctima y sin daño.
Evidentemente sí que lo puede definir el legislador, pero la carga de la prueba se ha complicado y la demostración del mismo también, así como la magnitud de la condena sobre ese individuo. Bien, los daños, según Naciones Unidas, que son obligatorias para todos los países que forman parte de Naciones Unidas y está en todos los códigos penales, pues los daños son la lesión física, el sufrimiento emocional y la lesión mental, la pérdida o menoscabo material o una vulneración de derechos fundamentales. Lo que es la lesión mental o el sufrimiento emocional es la propia lesión o daño psicológico, y es lo que nosotros vamos a tener que demostrar en sede judicial que se ha producido en este caso, y esto nos obliga a crear unas herramientas para la evaluación adaptadas al contexto forense y que además cumplan con los criterios judiciales al respecto. Bueno, lo primero que hay que definir es cuál es el daño psicológico. Bueno, el daño psicológico se mide a través de la huella que deje un acto delictivo en la salud mental. En este caso, pues por abuso sexual infantil o cualquiera de las denominaciones que se le hubiera dado. Bueno, en la práctica forense se ha identificado como un daño psicológico, huella psicológica, el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno clínico que aparece en el DSM-3R por primera vez y que estaba anteriormente definido, pero que no estaba recogido en los manuales de clasificación de enfermedades mentales, y tiene básicamente una utilidad forense porque es como consecuencia de un hecho traumático. Los síntomas se dan como consecuencia de un hecho traumático. Esto cambia el diagnóstico en relación a todos los otros trastornos, dado que requiere una relación de causalidad entre un hecho traumático y los síntomas. Es decir, que si los síntomas clínicos no son consecuencias de ese hecho traumático, no sería trastorno de estrés postraumático. En nuestro caso, el evento traumático sería el abuso sexual infantil, que además está definido en los manuales de clasificación de enfermedades mentales como causa de este síndrome. Además, bueno, los estudios de comorbilidad han encontrado que sistemáticamente el trastorno de estrés postraumático aparece como consecuencia de la victimización de algún tipo de delito, pues como pudieran ser agresiones sexuales, de género, desastres naturales, guerras, torturas, accidentes, incluidos accidentes de tráfico, etc. ¿Vale? Es decir, que toda aquella contingencia que tiene un interés judicial, el daño psicológico, es el trastorno de estrés postraumático, y además es el que suele aparecer con mayor prevalencia. Por lo tanto, cumple con todos los requerimientos para ser este trastorno de referencia. Por el contrario, en la práctica clínica, en los propios manuales de clasificación de enfermedades mentales, le señala que deben diagnosticar cualquier otro trastorno antes del trastorno de estrés postraumático. O en todo caso lo tendrían que hacer como subsidiariamente y no como alternativamente al trastorno de estrés postraumático. Es decir, que tiene que diagnosticar cualquier otro trastorno que hubiera. Bueno, esto, ¿por qué es así? Porque evidentemente en el campo clínico no están interesados en las causas, sino en los síntomas. Es decir, lo que tratan son síntomas y no causas. Esta es la cuestión diferencial fundamental. Y además, básicamente lo harían, o el diagnóstico sería en función de lo que pudiera decir el paciente. Claro, en el campo forense no basta lo que diga el individuo como causa, sino que hay que demostrar una relación de causalidad entre cada uno de los síntomas y el trastorno, en este caso el trastorno de estrés postraumático. Por el contrario, para nosotros en el campo forense, cualquier otro trastorno, al no establecerse la causalidad directamente, como puede ser depresión, ansiedad, trastorno del impulso sexual, etc., pues estos otros trastornos, al no poder establecerse la causalidad, no van a ser prueba forense de cargo, ¿no? Bien, lo que acontece, además, es que el trastorno de estrés postraumático
es comórbido, entre un 92 y un 98% de los casos se habla de comorbilidad. Y esto que es, bueno, entre un 92 y un 98% de los casos supone que es prácticamente siempre comórbido con otras, o multicomórbido incluso, ¿no? con otros trastornos. El más prevalente es la depresión, pero pueden ser cualquiera. Pueden ser trastornos del impulso sexual, puede ser una inadaptación social, puede ser ansiedad, puede ser incluso trastornos del orden del espectro psicótico. En todo caso, a nivel forense, si se tienen otros trastornos o encontramos otros trastornos y no encontramos trastornos de estrés postraumático, ya no tendríamos caso. ¿Por qué? Porque no se puede establecer esa causalidad que se requiere desde un punto de vista judicial. Además, cuando estamos en el contexto forense, nos van a exigir un diagnóstico diferencial de simulación. ¿Por qué es esto así? Porque todo se basa básicamente en que el individuo dice que tiene daño ante las preguntas de si tiene daño, ante la entrevista de si tiene daño. Evidentemente, esto no es prueba suficiente para condenar a nadie, porque en principio se requeriría o se requiere judicialmente que ese daño sea cierto, que es lo que se le pide al forense, que garantice la certidumbre de ese daño, y no solo que la garantice, sino que ha de garantizarse cuando manifiesta que ese daño es cierto, que es consecuencia de los hechos, y además que no existe posibilidad alguna de cometer un error de incriminar a un inocente. Ese es el famoso principio de presunción de inocencia, y que en este caso, los casos de los delitos cometidos en el ámbito privado, recae única y exclusivamente en el perito, y por lo tanto la prueba resultante ha de garantizar el estricto cumplimiento con el principio de presunción de inocencia. Bueno, esto no solo judicialmente, sino que incluso en el DSM-4 aparecía la palabra de que para los sanitarios, no para los forenses, de que siempre habían de sospechar simulación cuando estuviéramos en un contexto médico legal, como se llamaba el contexto forense en inglés. Bueno, ¿qué demandas tiene la evaluación forense? Bueno, las demandas lo primero que nos exigen es el establecimiento de una relación de causalidad. Es decir, que no basta solo con tener daño, encontrar daño, sino que además hay que ir demostrando síntoma que es consecuencia de los hechos que se están investigando. Segundo, que ha de causar daño el hecho. Si no causa daño, no tenemos víctima, y por lo tanto nosotros ya no podemos decirlo. Habrá que buscar otro tipo de pruebas. En tercer lugar, nos van a exigir un diagnóstico de diferencial de simulación, y como decía anteriormente, además ha de ser estricto. Quiere decir que tenemos que garantizar que no hay simulación siendo el riesgo cero. Cero evidentemente no existe, pero debería ser cero, por lo menos en teoría, en todas las pruebas científicas que se hubieran hecho al respecto, para poder, en este caso, garantizar el estricto cumplimiento del principio de presunción de inocencia, que establece claramente que ningún inocente puede ser condenado. Ninguno es ninguno. Este es el error que no se puede cometer en justicia. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico del tema. Bueno, nosotros realmente en el campo forense se nos va a pedir el diagnóstico, pero no es un diagnóstico clínico, sino que es una evaluación, realmente es una evaluación forense. No es un diagnóstico clínico porque no se va a hacer tratamiento, porque además clínicamente tampoco es lo que se va a tratar. Se van a tratar los otros síndromes comórbidos, como el trastorno de estrés postraumático, que es donde se va a ver la clínica realmente. Bien, el trastorno de estrés postraumático se define por estos criterios que vemos aquí, ¿vale? En primer lugar, estamos en un caso de abuso sexual infantil, pues experimentar directamente abuso sexual infantil. Esto, estamos ante una víctima. No cabrían aquí otro tipo de delitos, porque estamos abusando. Y tampoco el indirecto. Tiene que ser directo, porque estamos hablando de victimización directa, ¿vale? Esto es lo primero, ¿vale? ¿Esto qué supone? Supone que no es suficiente la evaluación del daño, sino que además el perito ha de tener certeza de que esos hechos hayan existido, y lo veremos en la segunda parte de esta presentación.
cómo se evalúa, o las herramientas que hemos creado para la evaluación de la realidad de los hechos. Es decir, si los hechos han acontecido o no han acontecido, que lo tiene que saber para poder establecer esa relación de causalidad, si no, no puede hacerse. Bueno, una vez que tuviéramos esos hechos, han de cumplirse los criterios que siguen del trastorno postraumático. Veremos que no todos tienen por qué ser así, ¿vale? Pero en principio sí. El primero de los criterios es el criterio de reexperimentación, ¿vale? La experimentación que supone, bueno, supone que eso, se ha de cumplir alguno de estos criterios que vemos ahí, y que supone que el hecho se va a estar reexperimentando de forma continuada. Esto va a llevar a que el daño, en la mayoría de las ocasiones, termine siendo un daño, cuando se produce, termine siendo un daño crónico. Se va a cronificar con una facilidad muy grande, de tal modo que incluso va a ser de curso vital en la mayoría de los casos. No existe el olvido al respecto, por mucho que se quiera, excepto lo que hemos visto, por mucho que se quiera decir, excepto lo que se llama la amnesia infantil. Por lo demás, no hemos observado y hemos visto ya más de 1000 casos que esto sea justamente así. El segundo de los criterios es el criterio de evitación, en el que se va a cumplir uno de estos dos que aparecen ahí en la transparencia, es decir, que el individuo manifieste conductas de evitación de forma sistemática de los lugares o hechos, etc. El tercer de los criterios diagnósticos hace referencia a las alteraciones cognitivas y anímicas. Este criterio no estaba como tal en el DSM-4. Apareció ahora en el DSM-5, lo han disgregado, lo cual dificulta un poco más lo que es la evaluación forense, el cumplimiento de todos los criterios para el diagnóstico, para evaluación forense del trastorno de estrés postraumático. Si bien American Psychiatric Association dice que añadiendo un criterio más para el diagnóstico, porque han doblado un criterio en 2, añadiendo un criterio más para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, resulta que puede diagnosticar más casos de trastorno de estrés postraumático. Eso no es posible, es una cuestión matemática. Si añades un criterio más, realmente el número de diagnósticos, porque alguno no se cumplirá, o hay probabilidad de que alguno nuevo no se cumpla, pues alguno de los diagnósticos anteriores con el DSM-4 no serían con el DSM-5. Lo que hacemos a nivel forense es utilizar el DSM-4 cuando esto se produzca, porque evidentemente estamos ante una cuestión estadística, estamos ante una cuestión clínica, que a ellos les vendrá bien para la parte clínica, pero no nos viene bien para la parte forense, que es de lo que aquí estamos haciendo. De hecho, si esto no fuera así, habría que revisar todos los diagnósticos anteriores hechos con el DSM-4, no vaya a ser que se hubiera condenado a alguien que esto no es ni es cierto ni es viable. Además, en el propio preámbulo del propio DSM-5 y del DSM-4 establece que esto es para cuestiones de tratamiento clínico y no tiene implicaciones directas en el campo forense. Bien. Bueno, las alteraciones cognitivas, que son básicamente las mismas que también estaban, lo que pasa es que era un criterio único en el DSM-4, son las que vemos ahí. Es decir, las secuelas anímico y cognitivo que tendrá para el individuo. Además, también provoca alteraciones de alerta y de reactividad asociadas al evento traumático, que vemos ahí que son precisamente lo que más dificultades da en la clínica para el tratamiento, y que hemos observado, y nosotros no hacemos clínica, no podemos hacer clínica, los peritos, por eso no podemos hacer clínica, aunque lo hagamos en otros casos, no en un caso que llevemos parte forense, y hemos observado que para que este síntoma pueda ser superado en un futuro, porque siempre va a quedar, del trastorno de estrés postraumático siempre va a quedar un daño remanente mínimo, esto también lo hemos observado, pero sí que para superarlos se requiere indefectiblemente, y este es el fundamental para ello, se requiere este criterio diagnóstico, se requiere de que el individuo se enfrente judicialmente al agresor. El comportamiento de evitación, como vimos anteriormente,
los criterios anteriores forman parte también del daño psicológico, es decir, la evitación de la persona, del lugar, etcétera, forma parte del daño y hacen que se cronifique y por lo tanto requiere del enfrentamiento directo al individuo, y este es uno de los síntomas, de los criterios críticos al respecto. Bien, además, para que sea trastorno de estrés postraumático, la duración tiene que ser más allá de un mes. Bueno, esto quiere decir que si es menor de un mes no hay prueba forense, sí, evidentemente la hay. Esta es una cuestión clínica que nosotros no nos impele para nada, pero el daño sería lo mismo. Es como si tuviera una persona después de una agresión un hematoma, y como pasa a los 15, 20 días ha pasado, no haya existido la agresión. Aquí es exactamente igual. Si lo hubo anteriormente, pasaría. ¿Cómo se llama el trastorno estrés postraumático cuando dura menos de un mes? Bueno, clínicamente lo llaman trastorno de ansiedad aguda, ¿vale? Ese también sería daño psicológico, es decir, que no solo es el trastorno estrés postraumático. Lo que ocurre es que en el DSM-5 lo han separado, mientras que en el DSM-4 era una especificación dentro del trastorno estrés postraumático. La verdad es que ha creado una situación un poco caótica en el DSM-5. Además, ha de provocar un malestar clínico significativo, deterioro social, laboral o de otras áreas importantes del individuo. Normalmente esto ocurre porque incapacita al individuo en las demás áreas. Bueno, y después, bueno, un criterio que no tiene nada que ver con nosotros, que ya está recogido en el criterio A. No sé por qué aparece este criterio, es difícil de explicar por qué aparece este criterio en el trastorno de estrés postraumático, es que el daño no sea atribuible a una sustancia u otra condición médica. De hecho, ya no sería, por tanto, trastorno de estrés postraumático porque no se cumpliría el criterio A. Bueno, ya tenemos aún más criterios. Ya sabemos cuál es el daño, el trastorno de estrés postraumático agudo, que es un trastorno de estrés agudo, que es lo mismo. Hay otro trastorno más, que también sería daño psicológico, que también es exactamente el mismo, que es el trastorno adaptativo, pero es cuando el estresor no es un evento traumático. Bien, en este caso, como ya está definido como un evento traumático el abuso sexual infantil, ya no pasaría a ser un trastorno adaptativo. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de negligencia en el trato a los menores, y sería trastorno adaptativo, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la denominación, es un término con una diferente categorización clínica, porque las probabilidades de daño son menores cuando no es un evento traumático, y sería un evento psicosocial al que ha estado expuesto el individuo. Bueno, el trastorno de estrés postraumático se cronifica según el DSM-4 a partir de los 3 meses de DSM-5. Desaparece esta clasificación, posiblemente por un error. Es difícilmente explicable por qué no se cronifica. Sin embargo, sí que se cronifica en el trastorno adaptativo, que aparece a los 6 meses, y en el postraumático ha desaparecido. Posiblemente sea un error clínico, porque la verdad es que les tiene poco interés, pero sí que tiene mucho interés forense, porque la condena del individuo, o la tasa o la probabilidad la tasa de condena, el tiempo por el que va a ser condenado, no es el mismo si es crónico de si es no crónico. ¿Cuál es la diferencia? De si es lesión o es secuela. El hecho puede ser el mismo, pero la magnitud de la condena varía según el daño, según la magnitud del daño causado. Y claro, cuando se cronifica, hablamos de secuela, y por lo tanto hablamos de una condena muchísimo más grande. De hecho, hubiera sido más adecuado dejar, a lo mejor en nuestro contexto legal, en abuso, cuando no se cronifica, y cronifica pasarlo a agresión, para que hubiera una diferenciación, en este caso criminológica del delito que estamos aquí. Bien. En el DSM-4, el trastorno de estrés postraumático no se hace una especificación para niños. En el DSM-5 sí, incluidos niños menores de 6 años. Bueno, esto realmente técnicamente es imposible. Es imposible que se dé así. La cosa es que se pregunte y se marquen allí los síntomas. Y otra cuestión es que sea medible esto. ¿Por qué?
Porque en los síntomas clínicos tienen dos modos de manifestación, internalizante y externalizante. Los externalizantes son comportamentales y los internalizantes son de orden cognitivo. Los internalizantes está bien definido en la literatura clínica, en la literatura científica, que hasta antes de los 13 años no son medibles como tal de una forma sistemática. Por eso los instrumentos psicométricos de medida de psicopatología pues empiezan a partir de los 13, 14 años y anteriormente se miden en términos externalizantes, de tal modo que se suelen medir incluso por observadores, por parte de observadores que informan sobre los niños. Sin embargo, inesperadamente en el DSM-5 se dice que los niños tienen síntomas internalizantes del trastorno de estrés postraumático. Esto no es posible. Nos puede traer un problema, puede cargar un problema en la práctica de la prueba, porque el denunciado pues, puede exigir que ya que se ha producido y crear confusiones en las cuales oiga, no se tratará de una cuestión higiénica, no se tratará de un malentendido, no se tratará de falsas memorias, no se tratará de hechos incomprendidos por parte del menor y que ahora le hayan dado una definición y los traduzca en un abuso sexual o en una agresión sexual. Bien, frente a esto tenemos dentro de la definición anteriormente que veíamos de Naciones Unidas, me especifica también claramente para el caso de los menores que el daño puede ser real o puede ser un daño potencial. No es necesario que exista este daño en el caso de los menores, ¿vale? Y que se verifique. Por lo tanto, no necesitamos esto y sí que realmente nos podría o nos puede crear en el futuro, ya se verá, problemas, pues porque las defensas se agarrarán a esto de que supuestamente podría tener daño y evidentemente no es como tal, pero si lo dice un manual de clasificación de enfermedades mentales, usted verifíqueme si tiene daño, porque si no tiene daño podemos estar hablando de otra cosa. Y realmente antes de los 13 años raramente vamos a encontrar este tipo de daño. ¿En qué ocurre en los menores? Bueno, lo que ocurre en los menores, normalmente los menores de 13 años, es que se va a producir, y lo hemos visto también de forma continuada, lo que se llama un trastorno de estrés postraumático, se llamaba en el DSM-4 un trastorno de estrés postraumático de inicio demorado. Es decir, que se crea, el daño aparece o se crea cuando el individuo, en este caso un menor, pues adquiere esa conciencia de daño y se crea normalmente a partir de la adolescencia, es cuando se va creando a partir de esas edades en las que tiene, es decir, a través de síntomas cognitivos, que son además los que nos van a permitir establecer esa relación de causalidad, porque los síntomas externalizantes nunca van a tener valor de prueba, ya que podemos observar, es una observación por parte, de este caso, del perito, de que el individuo manifiesta síntomas, pero no podemos conocer la causa. Y por lo tanto, aquella relación de causalidad que nos van a exigir dentro del campo forense, pues judicial, pues no es posible establecerlo. Eso solo puede ocurrir con los síntomas cognitivos. Bien, el trastorno adaptativo, que es exactamente el mismo, no procede en este caso porque es un trastorno de estrés postraumático, ya que aparece como un evento traumático definido como tal. El trastorno por estrés agudo podría ocurrir, pero no va a dar tiempo prácticamente nunca de que se produzca. Y otras patologías, hay que saber otras patologías, si no tenemos trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo, pues no son pruebas suficientes, ¿vale? Igual que nos ocurre cuando tenemos subsíndromes. ¿Subsíndromes qué son? Es cuando se cumplen criterios, pero no todos, para el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, para la evaluación forense de trastorno de estrés postraumático. En estos casos no es daño, no se puede establecer como tal daño, ¿vale? Esto hay que tenerlo bien claro. Ya digo que lo que podemos hacer es, en todo caso, al ser menores, es términos potenciales y tenemos revisiones metaanalíticas de que así lo avalan. Incluso podemos decir que las probabilidades de futuro de daño, incluso también por género, cuánto daño tendrían en términos promedios, es lo máximo que podemos hacer.
En los demás casos nos quedaremos sin este tipo de prueba y nos tendremos que limitar única y exclusivamente al testimonio del menor o de la menor. Bueno, esto nos llevó a crear una técnica forense, y hay que crearla, tiene que ser una creación científica, porque lo que le piden al perito, en este caso al perito psicólogo y a todos los peritos, es que aporte evidencia científica. Todo lo que no sea ciencia no tiene valor de prueba. En nuestro caso, en otras disciplinas que pueden ser conocimientos técnicos o artísticos, pero en nuestro caso nos van a pedir conocimientos científicos. ¿Y eso qué requiere? Requiere de que se haya construido una técnica forense basada en conocimiento científico que haya demostrado todas las... o sea, que haya demostrado ser eficiente, cuál es el margen de error, etc. Hay una cantidad de criterios que ha de cumplir la prueba y al cual va a ser sometida día a día judicialmente, tanto la técnica como después la aplicación de la misma. En principio la técnica forense que se haya creado ha de cumplir esos requisitos y después se valida que cada perito en cada caso particular la haya aplicado correctamente o no. En este caso, pues habrá un contrainforme, una contraprueba que va a ser la que determine que esa prueba no se ha realizado correctamente. Bueno, bien, para ello hemos creado, y en nuestro caso, una técnica de evaluación del daño psicológico que, como dije anteriormente, ya solo se puede aplicar, aplicar a todos, pero solo va a ser eficaz cuando hablamos de, en este caso, de menores que estén entre los 13 y los 16 años, aproximadamente. Porque anteriormente pues vamos a tener básicamente sintomatología externalizante, no tendremos desarrollada la sintomatología internalizante y por lo tanto no vamos a ser capaces de obtener la medida. Y para los otros casos creamos un instrumento, técnica y sus instrumentos y el protocolo de cómo debe ejecutarse para la evaluación del daño. Bueno, esto nos implica una doble multitarea. Una doble multitarea que va a suponer que tendremos que aplicar una tarea de conocimiento y otra de reconocimiento, porque no hay una única posibilidad de tarea para establecer lo que nos demandan a nivel judicial y con la certeza y exactitud que ellos nos piden. Y en segundo, una evaluación multimétodo. ¿Vale? Vamos a tener que hacerlo multimétodo en el que tendremos que utilizar una entrevista y tenemos que utilizar evaluación psicométrica. Si no, no es posible realizar todo el mandato que tenemos. Bueno, para ello, lo primero que hubo que construir fue una entrevista clínico-forense. La entrevista clínica tradicional no sirve para aquí porque no cumple con los requisitos que tiene que se le exige a una entrevista forense. Uno, no permite establecer la relación de causalidad que veíamos que nos pedíamos anteriormente, simplemente la causalidad la establece el individuo diciendo pues yo he sido o se sospecha que haya sido y ya lo tenemos, ¿vale? O se investiga que ha sido objeto de un abuso y ya se tiene. Mientras que aquí nos van a exigir síntoma que vayamos estableciendo una relación de causalidad. ¿Cómo hacen para ello? Lo que hacen directamente es preguntarle sobre los síntomas, sobre los síntomas, en este caso el trastorno de estrés postraumático, en los cuales el individuo pues, va respondiendo si lo tiene o no lo tiene. Bien, claro, evidentemente esto facilita o dificulta, la demostración de que es un daño real, porque si se le pregunta por los síntomas y el individuo los va diciendo a todos que sí, ahora nos queda también demostrar, porque da el perito demostrar que ese daño es realmente cierto. Es decir, el diagnóstico diferencial de simulación, para el cual además no tiene ninguna herramienta en la entrevista clínica estándar o entrevista clínica estructurada, y menos las entrevistas no estructuradas y estas entrevistas clínicas que se realizan continuamente. Bien, para ello tuvimos que crear lo que es la entrevista clínico-forense. La entrevista clínico-forense se basa en una tarea de conocimiento. Consiste básicamente en que el individuo narre en discurso libre qué es lo que le pasa en relación a los hechos que haya sufrido, cosas, síntomas, experiencias, comportamientos, o en qué ha cambiado su forma de ver, etcétera, toda la vida y todo, pues a raíz de haber sufrido
el abuso, en este caso abuso sexual. Bien, este proceder lleva a que el individuo narre lo que va siendo su vida y lo que ha cambiado, desde el antes al después. Después lo que se hace es, evidentemente se graba porque además es un requerimiento judicial para ser sometida a contradicción y revisada por otros peritos por si se realizara inadecuadamente. Bueno, lo que se hace es buscar los síntomas en lo que este individuo vaya narrando, se van buscando los síntomas y los síntomas no aparecen como tales, sino lo que hacen es aparecen como hechos de la vida continuada y el perito va marcando si se cumple un síntoma o un criterio, perdón, en tal punto. Bien, para controlar la fiabilidad de esta medida, lo que hacemos es creamos un sistema de validación cruzada con dos peritos que van codificando por separado, porque se graba, y van codificando por separado y se observa si no solo si marcan el síntoma, sino si hay una correspondencia exacta entre lo que un perito dice de un síntoma y otro dice. Es decir, que no basta solo con decir si ha cumplido el síntoma criterio B1 por parte de los dos peritos, sino que se verifica si es exactamente referida al mismo hecho y en el mismo momento. Porque si no se codifica como un acierto, lo que serían dos errores, y se codifican en momentos diferentes. Esto nos lleva también a tener que crear un sistema de medida metodológico del mismo, y lo que se llama la concordancia verdadero o índice de acuerdo verdadero, concordancia para el caso, para la aplicación práctica y en lo que es en la investigación científica el índice de concordancia verdadera. Bien, bueno, además lo que hace es reinstaurar contextos. No hay preguntas en este tipo de entrevistas, se reinstauran contextos en los cuales suele aparecer la sintomatología clínica, es decir, cómo le haya afectado en su vida familiar, cómo le ha afectado en su puesto de trabajo, en este caso en los estudios, en su formación profesional o en lo que estuviera, ¿vale? Cómo le ha afectado en las relaciones interpersonales, cómo le ha afectado en relaciones si tuviera de pareja o de cualquier otro tipo de la vida del individuo en el que pudiera tener efectos. Además, como estamos en el contexto forense, lleva un control de lo que sería la simulación o disimulación. En este caso, disimulación. Pudiera aparecer con la disimulación. ¿Por qué? Porque a veces, curiosamente, estamos hablando de menores, también pasa igual también en los casos de violencia de género o las agresiones sexuales ya adultos, sobre todo en el contexto familiar, en los cuales el individuo a veces lo que hace es intentar ocultar la gravedad de los hechos para proteger al agresor por aquello de que es un familiar, contrariamente a lo que se pueda pensar. Y además es una práctica bastante frecuente, sobre todo en abusos sexuales, agresiones sexuales y violencia intrapareja. Bueno, entonces también medimos la disimulación y lo medimos con estos criterios, ¿no? Tenemos de simulación y de disimulación para controlar, y esto es las distorsiones en las respuestas, y también lo permite porque además es obligatorio. Y estas son las propiedades psicométricas de la entrevista clínico-forense. Bueno, para lo que son los diagnósticos de daño psicológico es de punto 85, este es en la versión original. Se ha mejorado un poco, cuando el Spearman Brown estamos en punto 90 aproximadamente, más réplicas, etcétera, así que se han realizado y estamos aproximadamente ahí. Y después tenemos una consistencia interna también para lo que serían las estrategias de simulación. En este caso no es tan importante porque no se dan conjuntamente. Hay algunas par de ellas otras que se suman y se dan de forma aditiva, pero normalmente no se acumulan, por así decirlo. Utilizan estrategias diferentes los simuladores, por tanto, la consistencia interna, que en este caso no es exactamente una medida tan eficiente como pudiera ser en el caso del daño o de cualquier otra cosa. Además, tenemos ahí las medidas también de validez que se han demostrado, es decir, estamos ante una herramienta fiable y válida, ¿vale? Para lo que nosotros queremos. Esto es muy importante porque
decíamos que nos piden evidencia científica y por lo tanto la evidencia científica tiene que estar basada en medida científica, ¿no? Claro, si la entrevista clínico-forense no fuera un instrumento fiable y válido, no tendríamos una evidencia científica. Esto, por ejemplo, acontece con la entrevista clínica estándar, es decir, las entrevistas que aparecen con los manuales de clasificación de enfermedades mentales, las SCID, las famosas SCID, pues estas entrevistas no tienen propiedades psicométricas. De hecho, lo único que nos presentan son tasas de acuerdo en el diagnóstico clínico, no es otra cosa diferente. No es un objetivo, en este caso, científico el diagnóstico, y por tanto, ni les interesa ni nada, y no lo presentan ni lo hacen. ¿Pudiera tenerlas? Pudiera, pero no habría que verlo. De momento no lo tendríamos. En todo caso, no valen para nosotros porque son preguntas directas y no nos permitiría realizar la tarea forense. Bien, con esa entrevista después creamos un procedimiento, aquí no voy a exponer porque es un procedimiento largo, de cómo evaluar, y lo que requiere es una combinación de ambas medidas, y lo que ambas medidas, la entrevista más la instrumentación psicométrica, nos permite establecer esa relación de causalidad y nos permiten también, cuando es posible, además, establecer una probabilidad teórica. El cero no existe, ya lo digo, y además el engaño y la simulación progresan mientras que lo que es el testigo honesto, el individuo que informa honestamente, no progresa siempre igual. La variabilidad en el tiempo pues es algo que habrá que ir contrastando, porque ya digo, no, lo que sería la herramienta no se puede decir que tenga un valor indefinido en el tiempo, sino que sería, por ejemplo, esto es, nosotros también tenemos, se tiene a nivel forense, las huellas dactilares para identificar la presencia de un individuo en un espacio, y una vez que el agresor ya conoce que esa es una forma de identificar que haya estado en ese lugar y en ese espacio, pues lo que hace es aprender cómo no dejar huellas. Se pone simplemente unos guantes y no deja huellas, o prende fuego a la escena del delito, o simplemente limpia los 4 lugares en los que suele quedar las huellas, como son las manillas, los cristales, y lo que hace es borrar todo tipo de rastro, y aquí también nos puede pasar igual. No es tan fácil como pudiera ser en las huellas o incluso en la parte biológica, basta simplemente con incinerar el lugar de los hechos y ya no queda rastro biológico. Pues en nuestro caso no es tan sencillo, pero también progresará, seguro. Y después tenemos, en segundo lugar, tenemos lo que es la evaluación del testimonio. Esta se va a realizar siempre y es crítica en el tema del abuso sexual infantil, ¿vale? El daño, ya dijimos que si fuéramos adultos lo aplicaríamos prácticamente siempre. Menores, en términos ya de los que son menores de 13 años, especialmente ya cuando hablamos de 9 hacia atrás, que aún no han desarrollado la capacidad empática y por lo tanto no tienen todas sus capacidades cognitivas desarrolladas, ¿no? Y eso que quiere decir que no vamos a tener prácticamente daño internalizante con total probabilidad, pues no sé, se puede ver, pero básicamente no vamos a encontrar nada. Sin embargo, el testimonio sí que lo vamos a tener prácticamente siempre. Cuando hablemos de adultos nos va a pasar prácticamente al revés, que judicialmente nos van a pedir sobre todo daño, y cada vez el testimonio, depende de lo que se haga, pues nos solicitan menos, ¿vale? Nos solicitan menos judicialmente. Incluso ahora en la ley esta del solo sí es sí, la conocida con este nombre, pues se dice que básicamente nos dediquemos al daño y no al testimonio. Es un error, porque el testimonio de la denunciante no va a ser prueba suficiente para condenar, y si no tenemos el testimonio como tal y la certeza del mismo, aunque no lo pida judicialmente, lo tendremos que hacer evaluación independiente para poder hacer esa causalidad entre los hechos y el daño. Si no, sería una prueba fácilmente contradicible o contradicha por parte del acusador. Bueno, ¿qué nos piden en la evaluación del testimonio? Primero, clasificar la memoria de los testigos honestos. Es decir, que la tarea del perito, en este caso, es validar el testimonio
de la persona denunciante. Es decir, dotar de valor de prueba. No tiene otra cosa más que hacer. No es sustituir al testigo, sino declarar que lo que dice esa persona es algo que realmente es cierto, haya vivido o como sea. ¿Vale? Pero esa es la función. Además, ha de garantizar el estricto cumplimiento del principio de presunción de inocencia. Esto es siempre crítico. Ha de practicar una prueba contrastable y revisable. ¿Esto qué quiere decir? Que el acusado tiene derecho a contradecirla, a verla, a buscar si tiene debilidades y buscar otro perito para que trate de anular esa prueba. La prueba se ha de obtener lícitamente. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro caso, que no puede estar contaminado. Es decir, que el perito tiene que obtener el testimonio sin contaminarlo. No puede, si lo contamina, es como si tuviéramos una prueba biológica donde hay rastros del propio perito que estaba realizando esa prueba automáticamente. No es válida, no se ha seguido el procedimiento para demostrar nada y no se ha custodiado correctamente. En nuestro caso es que el perito no contamine la prueba. Bien, para ello, lo que necesitamos, lo primero es una herramienta de obtención de la declaración. ¿Vale? Para esto se cuenta, y es la que se utiliza por defecto, la entrevista cognitiva. ¿Vale? Es la que utilizamos nosotros. Hay otros procedimientos que se utilizan otras y contaminan, y estas contaminan ¿cómo? Pues por un interrogatorio. Es decir, el perito cada vez que pregunta, contamina. La contaminación de un testimonio hace que esa prueba automáticamente no sea válida. La entrevista cognitiva, ¿en qué consiste? Consiste simplemente en técnicas de ayuda de recuperación de información, pero sin interrogatorio. Y lo que hace básicamente es dos técnicas, que son las que vamos a utilizar nosotros, que es el individuo narre todo lo recordado y que busque imágenes sensoriales de los hechos. ¿Vale? Esto para nosotros es lo crítico. Las otras herramientas de ayuda de recuperación de la información de entrevista cognitiva no tienen utilidad forense. Existe un riesgo de que el perito contamine, ¿no? Cuando estás en términos de investigación no es problemático, pero sí judicialmente sería problemático porque si contamina anula la prueba. Y además es que no es tarea del perito clarificar un hecho, sino que un hecho puntual, un detalle puntual, sino que la tarea del perito es la memoria en su conjunto. Y además esto es la realidad, porque es la realidad de la memoria, porque nadie, absolutamente nadie puede garantizar dentro de un testimonio que un hecho puntual sea cierto. Puedes garantizar el conjunto de. Es más, el testigo, que es lo que te piden, que lo que haya dicho el testigo sea honesto, es un testigo honesto, que es realmente lo que te solicita. El testigo honesto tiene aproximadamente, y por término medio, un 20% de información no exacta. Por lo cual, ni siquiera en el mejor de los casos se puede garantizar detalles puntuales. Bien, entonces, lo que le vamos a pedir con ese tipo de entrevistas es una restauración de contextos, que son imágenes mentales de los hechos, busca una imagen de los hechos y la vaya contando y decirle que narre en recuerdo libre todo lo que pueda decir. ¿Esto que lleva? Pues a que tengan narraciones realmente muy grandes, no las narraciones que se obtienen en sede judicial o policial que se resumen después en un folio y medio como mucho de todo lo que haya dicho el testigo. Por este procedimiento se obtienen memorias en un adulto como mínimo en torno a casi 1 hora y como máximo hasta 4 horas de declaración de un individuo sin ningún tipo de preguntas, no son necesarias. En los menores, evidentemente, el tiempo decae mucho y depende de la capacidad lingüística y del desarrollo cognitivo de ese menor. Si hablamos ya de un adolescente, es igual que un adulto, una vez que pasa de los 13 años, es igual que un adulto. Si hablamos ya de más de 6 años, 8 años, ya tienen una buena capacidad. Y cuando hablamos de menos de 6 años, la capacidad narrativa y explicativa es mucho menor y por lo tanto la memoria se reduce y tendremos menos prueba y por lo tanto menos calidad y capacidad para la demostración de los hechos. Bien. La labor del perito en todo caso consiste en obtener la declaración para el análisis posterior y no contaminarla y obtener la memoria más amplia posible sin
ningún tipo de interrogatorio. Después vamos a tener que realizar una segunda entrevista. En este caso es repetir la obtención de la declaración. Esto es, en términos judiciales, lo que nos van a pedir o está sometido a contradicción. Nos van a pedir, no a nosotros, pero sí que nos van a preguntar posiblemente por ellos al perito, es por la falta de persistencia, que llaman. Es decir, que lo que consiste en los interrogatorios policiales, judiciales sobre todo por parte del acusador, es en tratar de buscar pequeñas contradicciones en el testimonio, en este caso un niño, que son fácilmente manipulables, sugestionables, etcétera, pero nos pasa igual a los adultos, ¿no? Es muy fácil, ¿vale? Que un abogado con una cierta capacidad lleve a que el individuo se contradiga, sobre todo en el tiempo. Bien, esto para nosotros también lo hubiéramos realizado exactamente igual, que es lo que llamamos el TRTs, ¿no? En ciencia nos vendría perfecto igual, ¿vale? Pero bueno, también además existe una demanda judicial para responder a posibles contradicciones que pudiera haber, que son dimanantes de precisamente los interrogatorios que se producen, en este caso en los menores, pero que si nosotros somos capaces de obtener la prueba en duplicado, el testimonio en duplicado, pues esa falta de persistencia ya no sería problemática judicialmente, porque si no, judicialmente, el juzgado o el tribunal que toque competente, si la prueba o el testimonio no es persistente, tiene la obligación judicial de absolver al encausado por falta de pruebas, no porque no haya sido, sino por falta de pruebas, y en este caso por falta de persistencia. Pero bueno, nosotros en todo caso realizamos con otro contenido. La cuestión nos sirve para conocer la fiabilidad del testimonio de esa persona. Bien, lo que ocurre es que cuando nosotros contamos 2 veces un mismo evento que hayamos vivido y en estas declaraciones, resulta que el evento es el mismo, pero por un testigo honesto cuenta el mismo, pero no lo cuenta igual, lo varía, ¿vale? Lo que buscamos aquí es algo contrariamente, lo que tratamos de explicar y encontramos, y nos interesa a nosotros científicamente, es que la memoria es persistente, pero es persistente en los elementos centrales, pero no así en la información no central y periférica. Lo que ocurre es que los elementos los que han producido, bien sea una agresión tipo que fuera, esos van a tener que ser exactamente iguales, si no sería una prueba inválida, por tanto una memoria también inválida, esto no cabe duda. Pero contrariamente a lo que se busca en justicia, lo normal y lo esperable, lo que debería ser, es que la memoria en un elemento no central sea no persistente, es decir, que aparezca información en la segunda narración que no estaba en la primera y en la primera una que no está en la segunda. Incluso puede haber contradicciones en elementos periféricos que no tienen relevancia alguna, ¿vale? Y que además el perito, no es una cuestión científica, pero sí que el perito debería conocer para poder sostener después en sala de justicia estas contradicciones. Bueno, una vez que tenemos la prueba, se podría analizar, vamos a hacer un análisis de contenido de la misma. Está basada en la siguiente idea, que se conoce como hipótesis Undosh, y a partir de ahí construimos un sistema categorial, que este señor Undosh es un profesor alemán, un psicólogo jurídico alemán que en los años 50 del siglo pasado postuló una hipótesis, que era una herramienta muy rudimentaria, pero que se utilizó durante mucho tiempo, y una actualización de la misma es la que se utiliza con mayor frecuencia a nivel mundial. Creó una técnica para la evaluación del testimonio. Era para todos, pero bueno, para todo tipo de memorias, pero que se explicitó fundamentalmente en abuso sexual infantil, en el tema que nos tiene aquí. ¿Por qué? Porque había unas dificultades extremas de demostrar este tipo de casos, y es donde se implementó básicamente justicia. Lo que creo fue una herramienta que no era científica, sino que era una herramienta cualitativa, sí lo dijo perfectamente, y la actualización le pasa exactamente lo mismo. Y se basa en una hipótesis que lleva su nombre, que define lo siguiente, que las memorias de algo vivido y algo inventado son diferentes, no tienen la misma estructura, y son memorias que, al ser diferentes, identificó una serie de criterios que
identificaban, valga la redundancia, a las memorias de hechos vividos o experimentados, ¿vale?, en relación a las memorias fabricadas de un evento, de un hecho. A estos criterios llamó criterios de realidad, es decir, criterios que especificaban que la memoria era real. Estos criterios, dijo además, que no eran totalmente excluyentes, es decir, que también las memorias fabricadas podían contener algunos criterios de realidad. Por lo tanto, no es que aparezca uno y ya está, y ya es suficiente, sino que era una cuestión cualitativa de cuántos son los que fueran. No realizó ninguna investigación al respecto. Debería contener para decir que esa memoria era propia de hechos vividos. Y la herramienta, que creo no tiene ninguna propiedad psicométrica conocida, él mismo lo define como una herramienta semi-objetiva y cualitativa, es lo que hace bien. Bueno, esos criterios de realidad son los que dan lugar a todo el análisis o la psicología del testimonio, y a partir de ahí es con la que nosotros creamos una herramienta. Esta herramienta, evidentemente, requiere, estamos en un contexto que nos piden una prueba científica, requiere también de la aplicación de los criterios de fiabilidad y validez, ¿vale?, científica. Pero ¿cómo se aplicarían aquí? Pues de un modo diferente. Lo primero es constatar si la prueba es válida. ¿Válida en qué sentido? Aquí la validez no es la validez psicométrica, sino la validez de prueba judicial, que es un concepto distinto, pero que hay que aplicarle en este caso, ¿vale? ¿Cuándo no es válida judicialmente? Pues no es válida judicialmente cuando tiene contradicciones internas el relato. No lo sé. En segundo lugar, cuando es inconsistente con otras pruebas incontrovertibles, deben ser pruebas biológicas o de otro tipo. Cuando hay inconsistencia interdeclaraciones. ¿A qué se refiere esto? Esto judicialmente es cualquier cosa, científicamente ya dijimos que era a elementos centrales, no a periféricos, sino todo lo contrario, ¿vale? En tercer lugar, persistencia en las declaraciones, es decir, que sean en el mismo contexto y en los mismos tiempos. Y, por último, que sean consistentes con las leyes científicas y de la naturaleza, es decir, lo que se describa, o si es un menor, muy pequeñito, la reproducción de los hechos, sea posible científicamente con respecto a la ley de la naturaleza. No vaya a ser que lo que se describa allí no sea posible, es un evento que no es viable y no es posible. Bueno, cuando hacemos pruebas de memorias fabricadas, esto es especialmente, sobre todo, incluso mayor para los adultos. Para los adultos nos encontramos que el 90% de las declaraciones fabricadas son prueba inválida. Esto era lo más importante, ya las eliminé. Con respecto a los menores, también había un tema de control, que también entra en una parte de validez, y es el tema de la suficiencia de la memoria. Bien, ¿qué es la suficiencia de la memoria? La suficiencia de la memoria, en primer lugar, se define como si supera la capacidad de memoria del testigo. Ya sabemos que algo fabricado, algo inventado, una mentira, pues son cortas. Son cortas porque el individuo la tiene muy bien aprendida para poder reproducirla, y además son tremendamente sistemáticas en el tiempo, es decir, que no se contradicen nada. Esta es la clave que prepara el individuo que miente, ¿vale? También ha de contener toda la información de los hechos, es decir, no puede faltar ningún trozo, ninguna parte de la vida, excepto que hubiera un trauma, no trauma clínico, sino una situación traumática en la cual perdiera conciencia en el individuo durante un hecho. Esto no lo hemos visto nunca, pero sí que lo hemos visto a veces en adultos, porque hay agresiones craneoencefálicas o a veces con uso de sustancias para las agresiones sexuales que hacen que el individuo pierda conciencia. En estos casos son admisibles, si no, no es admisible la parte de pérdida de un trozo del evento. Y después que tenga memorias sensoriales de los hechos, ¿vale? Este es especialmente para los niños y hace referencia al control de lo que serían las falsas memorias, ¿vale? ¿Qué son las falsas memorias? Bueno, las falsas memorias es la implantación de la mente de un menor de que algo ha acontecido, en este caso un abuso sexual infantil,
pues porque se pudiera sospechar, por un malentendido, a veces pues por estas acusaciones que se producen en contextos muy específicos de las relaciones familiares y de pareja. ¿Y qué pasa? Pues que se crea un contexto en el cual sí, el menor o la menor puede tener la idea de que haya sido objeto de un abuso sexual infantil o de negligencia o de maltrato, si por acaso da exactamente igual, pero eso no incluye memorias sensoriales. Lo que incluye es el temor de y esa ansiedad o ese miedo, o incluso esas reacciones hasta biológicas a veces que pueden aparecer asociadas al mismo y los síntomas externalizantes, pero no hay imágenes sensoriales que son propias de eventos vividos, ¿vale? Es decir, que no puede ver el espacio en el que se ha producido, no puede ver esa imagen como pudiera ver una imagen de su habitación, de cualquier otro, de hermano, de cualquier otra cosa. Cuando le pedimos, sin embargo, de los hechos no las tiene. Entonces, también tiene que ser una prueba válida y suficiente, ¿vale? Que también forma parte de la validez. Si ya no lo es, no pasamos a la siguiente parte, donde medimos la consistencia interna, es decir, la fiabilidad, digamos en términos científicos, que en el sistema que nosotros hemos creado, pues si es una memoria propia de eventos vividos. Y lo que buscamos son estos criterios que aparecen ahí reflejados en la pantalla, que son criterios propios de memorias de hechos vividos. Pero como quiera que pasa exactamente igual. Las memorias fabricadas y inventadas pues, pueden contener partes de criterios, perdón, de memorias de hechos vividos, pues lo que decidimos es cuántos son necesarios cuántos criterios van a ser necesarios. Más hay que tener en cuenta que cuando se fabrica algo, no tanto por los menores, pequeñitos, muy pequeñitos, pero sí ya cuando son más mayorcitos y sobre todo cuando son adultos, hay partes del evento que son ciertos. Hay otras que son, está la cuestión, están fabricados, ¿vale? Pero hay otras que son ciertas. Esa es la mayor estrategia, la estrategia más efectiva utilizada por los testigos deshonestos. ¿Bien? Bueno, entonces lo que buscamos son estos criterios que vemos ahí, ¿vale? Como verán, hay unos que están en color verde y otros que no están en color verde, ¿vale? Y los hemos clasificado, bueno, respetando lo que eran algunos criterios anteriores, incluso con el mismo nombre, aunque después la codificación es diferente, no se codifican exactamente con ellos. ¿Por qué? Porque lo que pasaba históricamente en los anteriores procedimientos es que lo que hacían era daban una frase y no había una definición operativa. De tal forma que cada perito entendía lo que parecía o lo que quisiera parecer. Y si uno busca memorias vividas, pues evidentemente lo que hace es tender a codificar donde no hay. Además, claro, como se recuenta cada criterio por separado, esto no es como un instrumento psicométrico tradicional, sino que las categorías tienen que ser independientes, cual no se cumplía. De tal modo que se podía colocar en lo mismo dos categorías diferentes y lo que estaríamos incurriendo en duplicidad de medidas, ¿no? Etc. Bueno, tampoco se definía cuál era la unidad de medida. Este señor Ndoshi, que fue el creador original, creó él algunas categorías, pero no se había ni demostrado si discriminaban ni si no discriminaban de forma fehaciente, cuánta era la capacidad discriminativa, etcétera. Bueno, hasta 2015 no se tuvo certeza de todo ello y ya digo, y además aunque se tenía certeza de que funcionaba, a partir de no existía un instrumento, por decirlo, científico, fiable y válido que permitiera acometer una evaluación forense con todas las garantías que nos pide. Además, claro, el sistema estaba incompleto porque simplemente era lo que le parecía. No se buscaron si había categorías adicionales más o si alguna de ellas no estaba bien definida y había que... Esa tarea fue la que nosotros realizamos, todas estas tareas, para construir una herramienta, que ya en este caso fue una herramienta científicamente fiable y válida para tal cometido. Y estos son los criterios que
fuimos encontrando y que fuimos perfeccionando y lo hemos agrupado en categorías que se llaman major categories, pero no tienen más trascendencia, como si fueran factores, pero no, como si fueran factores en un análisis factorial, pero no quiere decir que se tengan que cumplir los 4 factores, sino que es un número de categorías y nada más. ¿Vale? Bien, básicamente, ¿en qué consiste? Para que nos hagamos una idea. ¿Vale? La memoria de algo fabricado es una memoria perfecta. Es un evento narrativo, como una novela, que tiene un inicio, un primer acto, un segundo acto, una discusión. Va a ser además una memoria básicamente corta para ser sostenible en el tiempo por parte del individuo que fabrica esa memoria y que sea persistente en el tiempo, ¿vale? Porque sabe que es una de las fórmulas en las que le van a evaluar. Bien, la memoria de algo vivido, ¿cómo es? Bueno, lo primero es que podríamos obtener, si no lo hacemos bien, podemos obtener una memoria exactamente igual que la memoria de un hecho fabricado, es decir, un elemento como si fuese un guión, un esquema, un script, una novela. Por eso nosotros se utiliza esta técnica de entrevista, la entrevista cognitiva, que no se creó en principio para el contexto forense, se utiliza para ello, porque lo que busca son memorias sensoriales. Esas memorias sensoriales son las propias de algo vivido, ¿vale? De haber estado en el lugar de los hechos, de haberlo presenciado y haber participado en el evento. Bien, esas memorias, al pedirle que nos describan imágenes, que es lo que le solicitamos, pues esas memorias ya no tienen una estructura, ya no tienen un guión, ya no tienen un esquema, sino que son memorias totalmente desajustadas, totalmente con falta de una estructura, no tienen, por así decirlo, pies y cabeza cuando las están diciendo. Sin embargo, cuando las componemos, es como un rompecabezas. El individuo va hacia adelante, hacia atrás. Pensemos, por ejemplo, un accidente de tráfico. Un individuo no cuenta de una memoria sensorial: salí de mi casa, vine, nos está contando todo el día hasta llegar al accidente, sino empieza por el momento del impacto y de allí va hacia adelante, va hacia atrás, que si una intervención hospitalaria, que si no sé qué, que si vinieron la grúa, que si iba a parar al sitio, etc. No, es caótico. Sin embargo, cuando se va componiendo es como un rompecabezas, se va colocando cada ficha en su lugar y se va componiendo. Y ahora, volviendo a lo que era la entrevista cognitiva, el entrevistador, en este caso el perito, su función consiste no en interrogarlo, sino darse cuenta de que si le falta algún trozo, y aquí, usted me va a reinstauren las imágenes de aquí, el contexto en este momento, y dígame qué pasó. Vale, cuénteme. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la función del PEI. ¿Vale? Y bien, y lo que hacemos es buscar estas categorías, que estas categorías lo que hicimos es crearlas y ir validándolas teniendo memorias reales y memorias fabricadas, viendo cuál era la definición operativa, cómo hacerlo, cuándo codificarlo y cuándo no, a través de cuál era la que mejor discriminaba entre memorias vividas y memorias fabricadas de un evento. Y así fuimos construyéndolas y viendo cada una de ellas. ¿Vale? ¿A qué nos llevó? A juntar algunas, otras eran operativas. Encontramos también, revisando material, encontramos nuevas categorías, con lo cual estaba imperfecto el sistema también, además, etc. ¿Vale? Y así resultó en este que vemos aquí. ¿Vale? En total, tenemos 24 categorías a día de hoy. ¿Puede haber más? Puede. Si las encontramos, se añadirán y se irán haciendo. Evidentemente, cuanto más categorías tengamos, más validez tendrá la medida. Esto, por supuesto, cuanto más ítems tiene un instrumento cualquiera, más validez tiene. Por lo tanto, también aquí es exactamente igual. ¿Vale? Lo que incrementamos es validez, ¿vale?, de la medida. Y además de lo que son estas 24 categorías, tenemos categorías para contextos específicos que solo valen para eso. Por ejemplo, para casos de agresiones sexuales a adultos. Tenemos para casos de acoso laboral. Tenemos para casos de acoso escolar. Tenemos para casos de violencia de género en la pareja. Para abuso sexual infantil no tenemos adicionales, con lo cual perdemos validez con respecto a eso. Sí. ¿Las vamos a tener? Es muy difícil. Es muy difícil porque mientras en otro tipo de delitos y con otro tipo de poblaciones podemos simular
simular memorias fabricadas. En el caso de abusos sexuales no podemos fabricarlas en menores, por tanto tenemos que ya irnos a poblaciones más adultas y claro, ya las categorías van a cambiar, especialmente en lo que son los temas más delicados, que son estos preadolescentes y los niños pequeñitos, ¿no? Estos son los casos más complejos y en los cuales no es posible, ni éticamente ni científicamente hacer esas simulaciones que necesitaríamos. Por tanto, ¿podemos encontrar una? Podríamos, pero después contrastar la eficacia de las mismas con fabricadas y tal, no lo podremos hacer, con lo cual nos quedaríamos como un poco ojos. Tendríamos entonces un instrumento, basaríamos nuevamente un instrumento semi-objetivo. ¿Vale? Sin embargo, esto sí que lo podemos hacer porque es para cualquier tipo de delito, pero específicas de abusos sexuales no vamos a poder hacer. Bien, como os decíamos, estamos en un contexto en el cual hay que garantizar el estricto cumplimiento del principio de presunción de inocencia. Esto requiere que tengamos un criterio de decisión estricta, que hayamos comprobado, en el cual ninguna memoria fabricada tuviese ese número de criterios, de tal forma que, claro, podamos decir que supera ese punto de corte en el cual ninguna memoria fabricada ha llegado hasta este momento. Bien, ahí viene la explicación esta de que teníamos unos criterios en color verde y otros que estaban en color negro. El color verde son los que tienen una capacidad no solo significativa de discriminar entre memorias de hechos vividos y fabricadas, sino que el tamaño del efecto es como mínimo moderado. Es decir, se eliminaron los de un tamaño de efecto pequeño, que tiene mucho interés científico, pero que aquí vemos que nos traen una pérdida de validez, en este caso, validez forense. ¿Vale? Cuando utilizamos estos criterios que estaban en verde, pues nos encontramos que la mejor memoria hasta este momento fabricada de un evento, pues contiene cuatro de estos criterios de color verde. Bien, ¿qué nos pasa en este caso? Que cuando hay 5 más criterios podemos decir que es cierta. ¿Vale? ¿Y cuál es el número de falsos negativos? Es decir, el error, ¿dónde está? Que no puede ser en falsos positivos, tiene que ser 0, ¿no? Esto no lo exige la justicia, ¿vale? Por el principio de presunción de inocencia, pues estamos en un 2%, ¿vale? En un 2% en general. Pero bueno, el margen de error oscila hasta un 8%. ¿Vale? En general me refiero a puede estar de adultos, de no sé qué, estamos en un 2%, que es el mejor de los casos, que lo hemos logrado bajar en los casos de violencia de pareja contra la mujer. Estos son donde lo hemos. Y en el peor de los casos estamos en un 8%. Estimamos que este 8% está básicamente referidos a abuso sexual infantil, donde no podemos hacer pruebas exactas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Le tendremos que aplicar criterios de poblaciones más adultas. ¿Vale? Es decir, podríamos bajar el 4 criterios, quiero decir, podríamos bajar de 4 criterios a menos con poblaciones menores, posiblemente, pero necesitamos hacer otro tipo de evaluaciones que no podemos de momento. No podemos ni creo que podamos. ¿No? Si encontramos algún procedimiento, pues pudiera ser, pero va a ser muy difícil. ¿Vale? Y por el contrario, si utilizamos todos los criterios, necesitaríamos más de 12 criterios. ¿Por qué? Porque la mejor de las memorias fabricadas ha llegado a poner 12 criterios. ¿Vale? ¿Y eso qué supone? Supone que el margen de error pasaría de un 2 a un 10%. ¿Vale? Y en caso de menores podría subir hasta un 20%, posiblemente. ¿Vale? Esta es la diferencia entre un procedimiento. Por tanto, cualquiera de los dos que se cumpla sería suficiente, pero lo que nos pasa de forma sistemática es que encontramos muchos más casos con cumplimiento de 4 criterios, los que están destacados en color verde, de los criterios robustos que le llamamos, de los criterios generales. Bien, y estas son las propiedades psicométricas, es
que nos pedían que fuera una herramienta científica. Estas son las propiedades psicométricas de este sistema categorial, que es el único que cumple con propiedades psicométricas. Tenemos ahí pues propiedades psicométricas referidas en varios estudios y tenemos el total es Spearman-Brown, donde han hecho los anteriores, que es un 0.90 aproximadamente por ciento de fiabilidad, ¿vale? Y tenemos también ahí los indicadores de validez, que es discriminante, criterial, de constructo y predictivo, ¿vale? Total, tenemos también, por así decirlo, suficiente validez al tener un multirasgo y multimétodo, medidas de validez. Por tanto, estamos ante una herramienta fiable y válida, que además, aquí además también tiene un control después de la aplicación por parte del perito, en casos concretos, y que hablé anteriormente un poco por encima de ella, y es que se utilizan dos peritos para controlar los errores que pudieran producirse en la aplicación por parte de un único perito. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención y les dejo ahí mi contacto por correo electrónico por si alguien quiere contactar conmigo para cualquier cosa o para cualquier duda o para cualquier sugerencia, que también sería muy, muy bienvenida. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ramón. Sí. Ha sido un placer escucharle y ver la complejidad que hay detrás de lo que aparentemente es una cuestión tan sencilla. Parece como tan sencillo, pues de sencillo no tiene nada. Y claro, es asombroso cuando se tiene que jugar de verdad con la evidencia. Pero de verdad. Porque ahora dice, bueno, pues un 2% más otro 2% más otro 2% y tal. Esto es de verdad un sistema increíble y que va a suponer, por supuesto, pues está suponiendo una mejora dentro de lo que es el proceso de determinar si realmente de manera forense se cumple o no una serie de conductas. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por considerarme para este evento. Gracias, un honor. Venga, a ti. Ah. Ahora tenemos las jornadas. Lo coge todo. Sí. Dígame. Un poco doblado, pero ya. Sí, que estamos ya. Estamos hablando de
vamos a hacerlo nosotros dos porque este hombre... ¿no? Sí. Bueno, pues hemos terminado ya con las jornadas y vamos ya a cerrarlas. Tenemos aquí, contamos con la presencia de la parte docente, bueno, de la parte institucional de la Universidad de Valencia. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor García. Bueno, en primer lugar, quiero excusar al decano de la facultad, el profesor Antonio Ferrer, que no puede estar aquí, pero me ha transmitido estas felicitaciones que transmito desde este centro. Durante las últimas 2 semanas estamos de celebración, estamos de aniversario, ya que se cumplen 50 años del inicio de los estudios de psicología en la Universidad de Valencia. Y pues bueno, la celebración de jornadas de este tipo pues dan cuenta de la evolución, ¿no?, que hemos ido teniendo a lo largo de esos 50 años y la que nos queda por desarrollar, contando pues con profesionales tan importantes dentro de este área, jornadas internacionales, tratando temas de familia, de sociedad digital, desarrollo positivo, todo tan variables tan importantes y con tanta relevancia, y contando con profesionales de la casa, que pues, es un orgullo dentro de la universidad contar con profesionales del área y profesionales que han participado tanto a nivel internacional, que dan cuenta pues nada de la relevancia de estos temas y esa transferencia a la sociedad tan importante, ¿no?, que se ha visto planteada en términos de esas intervenciones, ¿no?, de esas charlas, de esos profesionales que han comentado tanto cuestiones tan relevantes a la hora de intervenir, cuestiones tan relevantes a la hora de investigar, destacando los aspectos metodológicos tan relevantes a la hora de desarrollar y el avance de la ciencia. Y pues bueno, pues por muchas jornadas más como esta, en los próximos años estaremos encantados con las puertas abiertas para que... Pues muchas gracias, damos por concluidas las jornadas. Vamos a... Dígame. Dime. Pero mira lo que ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien. Lo vemos todos los días. ¿Verdad? Siempre nos faltan para llegar. Bueno, Oscar, estoy por el Lo mandados que estamos de
Ahí están. Ya ve pasando los enlaces. Sí, el año pasado ya está. Sí, Vale, vale. Hay un canal y está también estuvo con también de la tristeza Anders así bueno Schwartz no como Schwartz siempre pedía como uno de los canales trabajando pensando nada. Ahora. No pasa muy bien. Igualmente. Pero paséis muy bien. ¿Y tú qué es estos días? ¿Tú qué? Igualmente, igualmente. No, pero es mi sobrino, uno es un sobrino. A mí déjame estar y por uno ya tengo bastante. Por uno ya. Bien. ¿Tú ahora ya vives en la universidad? No, porque tengo que olvidar de no ¿Cómo estás? También se queda una es una de la Junta Permanente del Departamento. Mira cómo va a tener el departamento. Sí. No me parece. Ayer me dabas una vuelta porque Vamos a recoger. Estás bebiendo, no te haces el baile. Claro, un texto de pósters. Sí, no, y vamos haciendo cortos. Se pueden aprovechar los barrios. hasta aquí siempre va a ser. Igualmente, pero yo pienso que no hay Pues una convocatoria pero algo para que pueda ver bueno, nada El Pablo, usted es fuerte a carrear. vale, carga, Pablo. Vale, Muy bien, que disfrutéis.
Muchas gracias. Nada. No, siempre, Dios mediante. Bueno, me voy para allá. Vale. Gracias por venir, María. Ah. Adiós. Buah, no, lo verás todo en vídeo, Lo verás en vídeo mejor. No espérate que cuando nos pongan los maestros de los vídeos verás. Adiós. Sí. Bueno, adiós. No, ¿cómo que no? Al día no caben más. Ya somos tres aquí trabajando. Ahora somos tres. Señor, sí, señor. Cuidado. Hay que pedir. Lo que más hablamos es de victimization. A nosotros había que sacar el público. No, ni una. El hombre, eso es lo que le ha costado por todo esto. Para ver cómo lo engañaban. Hay vueltas que le ha dado. Los dos Los días son muy bien. Muy bien. Ah, más con el dinero. Es lo de igual. Lo importante es el ambiente. Claro, las palabras dan igual. Luego cuando lo ve la gente lo que piensa. No, mira la gente que más. Claro, normal. Y lo otro como estaba, si se malvías y tal. Vosotros aplaudís y todo, Sobre todo cuando terminamos. Aquí hay que... ¡Qué bueno! Cuando terminas, sí, se agradece, ¡Qué bueno! Yo cuando terminas las clases, entonces viene. No, vale. Y terminar sin el sí. Y yo tengo que estar en mi casa, ¿no? Claro, pero eso, vosotros pues aquí se ve multimedia, pero todo eso. Sí, pero bueno, con esto se guarda. El material se guarda. Se tiene que guardar. Lo voy a subir a la Sí, con el de Octa, por ejemplo, que tiene más. No, en el puesto. Bueno. Híjole, te entiendo estupendo. Lo más importante son las ideas. Sí, no, la última, esa es la que no desarrollo. La bueno, porque de la primera pues preparada. La había hecho ya 4. Ya hay que pedir las cosas que se te lo mando. Sí, hay que pedirle lo que hace falta y hay que hacer las memorias. Claro. Las memorias. Imprimir los viajes y todo. Sí.
a las 7 de la mañana. Mentira, vosotros decidos vosotros ustedes, que lleguen de arreglo. ¿Dónde están las claves? A ver si te da, esa decía la idea. Decidos vosotros ustedes. El Pablo ya está para arriba, con algo. Bueno, que descanséis. De acuerdo, y no soñéis con esto, ¿eh? No, yo salí de comer el pico y hablando de la cara del táctico. Gracias por todo. A ver si el año que viene podemos repetir. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Quiere volver? No. Sí. Es un pequeñito. Es un Súper rápido siempre y nunca hay problemas para recoger. ¿Qué tenéis ahora otro día? No, yo creo que descanso. Bueno, estoy rarísimo. Normal, todo el mundo quiere hacer cosas, ¿no? Sí, hemos hablado en unos conciertos de Navidad. Lo que no he visto, vivo con 5 personas y no lo he cruzado con ninguno de mis compañeros de mismo personas. Ni idea. ¿Ha subido para allá? A lo mejor es el subido arriba al despacho. Dime. Que a lo mejor se subido arriba al despacho. No sé.
Bueno, que pases unas felices Navidades. Venga, hasta luego. ¿Cómo? Sí, tiene como algunos efectos de los que están ahí claro, pero si lo ves, ¿Y quieres que vaya con este también? ¿O no sé para salir? si quieres ir a vale. Pero te digo las cosas para la cuarta, ¿no? Sí, a ver, voy a tratar un poquito. Ya, bueno, sí. Voy a volver este y ahora acercamos. No lo sé, o si no he salido de la vida. Buenas. ¿Todo bien al final? Muy bien. Porque si queréis por aquí. Ya está sacado el cable y todo, ¿no? Perfecto. Ahora si quieres, le quito lo de streaming. Sí, apago ya está. Y ya estaría. Perfecto. Sido espléndido. Pues chica, me alegro que haya sido todo bien. Ostras, las llaves y todo eso. Supongo que no las han dejado para cerrar con toda la gente. Entiendo. ¿Quieres que me lo que no sé quién habrá firmado cuando se las ha llevado? No, Oscar, no pasa nada. No las hemos robado nosotros. Sí. Vale, pues lo dejo por si acaso. Y nada. Felices fiestas. Igualmente volveré. Pues nada, y si otro al año siguiente los cobra el proyecto de o si esto es probablemente voy a intentar a ver si lo piden salida de sonido de algún lado y de ahí vosotros lo recogéis. A ver, como lo hemos hecho ahora al final, lo que pasa es que no nos metemos en las salas porque tenemos en todas partes. Yo le he dicho a mis compañeros que vino anteriores que deberíamos hacer como un Excel, una hoja nuestra para ver la sala, porque yo por ejemplo si estoy teniendo con otro equipo lo podría haber hecho nosotros que con solo con nosotros. Yo puedo decir o que la pongan por aquí la toma o la pongan por aquí para poder sacar el sonido. Y el tema de dime. Perfecto, ¿te recojo yo? ¿O dónde estás tú ahora? Lip 3, ahora voy a por qué puedes. Muy perfecto, ahora te recojo. Hasta luego, vale. Yo voy a ver si podemos poner eso. De esa forma ya vosotros que mancháis y ya está, ya el sonido por un sitio. Y el tema de lo que proyecta, claro, se puede hacer cogerlo de ahí. A ver, el SMI está fenomenal. Lo que pasa es que, claro, yo lo puedo coger y lo meto. Pero eso ya es una cosa mía de la transmisión, no meto al mezclador. Pero si me hubiese traído otro equipo distinto de haberlo sabido, lo podía mezclar en el programita que queda mucho más guay, lo hago. Pero eso es. Con lo de streaming, trabajando, la mejor calidad no es muy alta. Al final me digo, pero el cable de HDMI lo vale. Con eso ya estoy perfecto. Y os lo vuelvo a montar todo bien. Muy bien. Pues nada, cualquier otra cosa, lo que puedo hacer es, a veces me viene Fernando, es vernos antes. Sí. La semana anterior o así, vemos todo, tal y cual, y se ve todo. Pues nada, buen Navidad y igualmente.
los sentidos también. Sí, sí, no sé, informar, conmigo lo que le ayuda. Sería mi recomendación. Y vamos también, se llama. No, pregúntame el servicio de visual. Sí. Sí.